La niña está acostada en el suelo, congelada en su lugar, mirando hacia adelante con los ojos abiertos, con la confusión y el shock escritos en toda su cara, mientras que frente a ella se encuentra un joven guapo que está completamente desvestido, y la situación impactante le deja la mente congelada mientras reacciona internamente en incredulidad, incapaz de entender lo que está sucediendo, pensando en qué demonios es esta situación, preguntándose quién es. Y por qué el extraño está parado justo delante de ella, y su cuerpo se endurece mientras ella jadea, se enrojece y pierde completamente sus palabras, mientras que el hombre, completamente casual y sin hacer nada, le pregunta por qué está allí, lo que la hace entrar en pánico aún más mientras se cubre el rostro con prisa y, con un temblor. La voz principal de la mujer entra en el edificio y mira a su alrededor con asombro a las elaboradas decoraciones, pensando en cómo realmente se dedicaron a la decoración para la primavera. No importa cuántas veces lo vea, su madre con orgullo está de acuerdo y se dirige a ella como Imse, quien inmediatamente impide que su madre continúe y juguetonamente la agarra por la mano, afirmando que ya lo sabe porque es la mejor amiga de su madre y que su madre le ha contado esto innumerables veces, lo que le hace imposible olvidar. Como se explica cada vez que vienen a Tessen siempre escucha la historia del amigo de su madre, y casualmente le pregunta a su madre qué planea comprar hoy. Mientras que internamente señala que nunca ha visto al mejor amigo de su madre ni una sola vez y se pregunta si podría ser solo una de las pequeñas mentiras de su madre, aunque no le importa en absoluto porque cada vez que su madre habla de ella, sonríe brillantemente como si recuperara brevemente su propia identidad. Y la narración se profundiza a medida que explica que en su pequeño barrio donde Seúl y la provincia de Gyeonggi se encuentran, la madre de se ha vivido durante mucho tiempo como la nuera mayor de la familia del director Im, llevando la reputación persistente de su suegro retirado del director de la escuela, como un peso invisible presionando. Durante más de 10 años, su madre dejó de lado su identidad como Kim Ae-yeon y vivió solo como la nuera de alguien, soportando 7 derechos ancestrales al año y trabajos domésticos interminables bajo sus suegros, con todos sus verdaderos sentimientos enterrados tan profundamente que nadie podía entenderlos verdaderamente, hasta que un empleado se acercó y preguntó si estaban buscando algo específico, impulsando a la madre de Se a elegir una corbata y decidirse a tomarla, sorprendió a Se mientras reaccionaba al precio de 520.000 won por una corbata, mientras que su madre le llamaba más cerca y le explicaba que se vería genial y le preguntaba si estaba de acuerdo, lo que llevó a Se a darse cuenta de que no era para su padre sino para Sejong, y ella protestaba que Sejong ni siquiera era lo suficientemente grande como para usar algo así, provocando y que es demasiado caro. Solo que su madre insiste en que es el regalo perfecto para comenzar el nuevo semestre, lo que hace que se sienta molesta mientras observa internamente que ella misma ni siquiera recibió un regalo de entrada a la escuela, después de lo cual su madre le pide al empleado que lo llame, pero el empleado se precipita repentinamente a la mitad del pago, molestando a su madre que se queja de la pobre cliente, mientras que también se pregunta por qué el empleado se fue en medio del pago, luego notando que todo el personal y los empleados se han reunido cerca de la entrada, lo que hace que se pregunte qué está pasando, hasta que una mujer entra y todo el personal acoge en voz alta al director ejecutivo, quien inmediatamente los reprende por esperar y causar molestias innecesarias y problemas, lo que provoca un miembro del personal para pedir disculpas y prometer volver a sus puestos, después de lo cual el director ejecutivo declara que aprecia su lealtad, pero les dice que dirigen ese sentimiento hacia los clientes en su lugar, dejándose impresionada por su presencia y profesionalidad, al tiempo que se da cuenta de que si ella es el director ejecutivo, entonces debe ser la mejor amiga de su madre. Para preguntarle a su madre, ella nota que su madre se ve incómoda y trata de esconderse del director ejecutivo, lo que hace que se preocupe y pregunte si su madre está bien ya que no se ve bien, solo para que su madre insista en que está bien y les exhorte a irse, pero en ese momento, el director ejecutivo da un vistazo a ella y vacilantemente llama su nombre, preguntando si ella estaba bien. Lo que sorprende a cuando se da cuenta de que la mujer acaba de decir el nombre de su madre y confirma que realmente es la mejor amiga de su madre, mientras que Yejeon incómodo fuerza una sonrisa y saluda a su amigo preguntando si ha estado bien, lo que lleva a Myung a abrazarla de inmediato y decir que ha estado bien, cuestionando por qué Yejeon tardó tanto en aparecer y revelando que desapareció de la noche a la mañana para el punto en el que Myung pensó que había muerto, que Yejeon se ríe desafortunadamente diciendo que claramente está viva y simplemente ha estado viviendo una vida ocupada, antes de presentarse y explicarle que es la dueña de la tienda de departamentos de la que siempre habla, mientras que Myung se ríe y le dice a Se que no la presente tan formalmente ya que ella es solo la mejor amiga de su madre y la saluda cálidamente, aseguró a Se sonreír educadamente y presentarse, mientras que internamente se dio cuenta de que su madre estaba diciendo la verdad, pero notó una cierta expresión en la cara de su madre que se siente pesada, ya que Myung sugiere que este no es el lugar para ponerse al día y propone ir a un café o mejor aún a su casa para hablar correctamente, lo que hace que Yejeon dude y se preocupe por imponer. Myung descarta la preocupación e insiste en que son mejores amigos, después de lo cual llegan a la casa de Myung, dejándose asombrado por lo grande y lujoso que es, mientras que Yejeon le pregunta si todavía vive allí, haciendo que se pregunte si eso significa que la casa tiene más de 30 años de antigüedad, lo que lleva a Myung a señalar que Yejeon aún no sabía dónde estaba su casa. Fue visitada durante casi 30 años, diciendo que podrían haberse reunido mucho antes en lugar de después de haberse vuelto tan viejo.
lo que lleva a Yejeon a mirar sus propias manos y observar que Myung no ha cambiado en absoluto mientras ella misma ha envejecido mucho, lo que hace que se sienta molesta a medida que comienza a entender por qué el rostro de su madre era tan oscuro, incluso mientras estaba de pie al lado del amigo que una vez se jactó, después de lo cual se sientan juntos y Myung bromea ligeramente que tal vez traer se fuera demasiado y que duda de que se estaría interesado en las historias de las ancianas, solo para que se responda alegremente que es interesante y que también puede ver una casa como esta, haciendo que Myung la mire de cerca y comenta que realmente se parece a su madre y es muy bonita. Antes de preguntar casualmente, ¿se está saliendo con alguien en este momento? Dejándose completamente insegura de cómo responder, Yejeon afirma con orgullo que Sus está demasiado ocupado para salir, explicando que paga su propia escuela de posgrado a través de tutorías e incluso le da dinero a su hermano pequeño para gastar dinero, lo que sorprende a Myung mientras reacciona con admiración, al darse cuenta de que tanto la matrícula como la asignación se cubren únicamente a través de la tutoría y llamando. Impresionante, mientras que Yejeon continúa añadiendo que esto no es todo, enfatizando que se graduó en la cima de su clase, actualmente está en la escuela de posgrado, y es bien conocida en la escena de la tutoría debido a lo hábil que es, lo que lleva a Seo a sonreír modestamente y decir que solo tuvo suerte, aunque internamente refleja que su madre nunca ha tenido la elogio antes y se da cuenta de que incluso si su madre solo dice estas cosas para impresionar a su amigo, todavía se siente bien escuchar, después de lo cual Myung se dirige directamente a Se y le pregunta si ella estaría dispuesta a tutorizar a su hijo también, explicando que su nombre es Seungyo y que ahora es un estudiante de último año de secundaria que no es muy bueno en estudiar, a pesar de querer entrar en una universidad de primer nivel, como sus calificaciones no han mejorado incluso después de trabajar con los mejores tutores, mencionando que ya ha pasado por 3 tutores y pidiendo a Se echar un vistazo y ver que podría estar mal, lo que hace que se vacila y responda con incertidumbre porque la solicitud se siente repentina, pero Yejeon le sostiene suavemente la mano a Se, sonríe, y le alienta a darle una oportunidad, recordándole que el tutoría es lo que ella hace mejor, hace que se sonríe y se pregunte si debería aceptar. Solo que Yejeon inmediatamente empuja más adelante diciendo que sería genial y sugiriendo que con el dinero que se gana, podría ofrecerse por el nuevo coche de Sejong, una declaración que instantáneamente hace que el sonrisa de Se desaparezca mientras Myung parece confundido, mientras Yeon continúa instando a Se a que pueda hacerlo y recordándole Sejong es su único hermano menor, lo que lleva a Se a forzarle a sonreír y a estar de acuerdo, afirmando que, por supuesto, lo haría ya que es su hermana mayor, después de lo cual Myung sugiere que se reúna primero con Seungyo y luego decida, mencionando que está en el segundo piso y pidiéndole que lo avise, lo que lleva a Se a levantarse del sofá y cortésmente decirles que sigan hablando mientras ella va. Myung le agradeció sinceramente a Se mientras camina hacia el segundo piso con el sentimiento de estar molesto y pensar que todo esto es debido a Sejong, reflexionar sobre su hermano menor, Im Sejong, y darse cuenta de que incluso mientras ella está allí, su madre siempre se refiere a él como el primer hijo, reconociendo que Sejong es primero en todo a los ojos de su madre, lo que la hace preguntarse si ella incluso existe en los ojos de su madre en absoluto y la conclusión de que tal vez sea mejor, pensando que si ella acepta este trabajo podría finalmente ser capaz de mudarse. Luego, al llegar a la segunda planta mira hacia una habitación y ve a un hombre desnudo parado allí, causando su jadeo y caída. Después de lo cual ella explica que esto es exactamente como terminó en esta situación, aclarando que ha estado contando historias como cayó delante de un hombre desnudo, mientras que el hombre desnudo le dice que no es un ladrón y asume que esto debe ser otro de los extraños arreglos de su madre mientras envuelve una toalla alrededor de sí mismo, mientras que se cubre su rostro y internamente se pregunta si este hombre se supone que es Seungyo. Con pánico y pensando que ha perdido completamente la cabeza y criticándose a sí misma por mirar en el cuerpo desnudo de un menor, luego se disculpa en voz alta y explica que es cierto que ella está allí, porque su madre le pidió que viniera, solo para que el hombre se arrodillara y le pidiera que bajara los ojos, señalando que ella es bastante audaz para alguien que dice estar arrepentido, lo que hace que se disculpe de nuevo mientras enrojece intensamente e interna espiral de miedo, pensando en lo que ella va a hacer si su madre o su amigo se enteran de esto, preocupándose de que su trabajo de tutoría y su independencia desaparezca, mientras sus ojos continúan deslizándose hacia abajo y ella lucha por controlarse y al igual que Myung envía mensajes a su hijo de que su nuevo tutor ya ha llegado, haciéndole preguntarse si el tutor viene o no, entonces reacciona con confusión y se da cuenta de que podría haber caído en su camino hacia arriba, después de lo cual Seungyo llega y ve a su nuevo maestro junto con su hermano mayor, reaccionando con shock cuando él llama a ese maestro y se dirige al hombre desnudo como Jung, preguntando lo que están haciendo, causando que se entrar en pánico interno y darse cuenta de que esto debe significar que Seungyo es alguien más, luego mirar de nuevo al hombre desnudo y pensar que si él es Seungyo, entonces ¿quién es ese? Se preguntó si Seungyo acababa de llamar a ese hombre Suyun, y antes de poder procesar el pensamiento, Seungyo de repente cubrió los ojos y se enfrentó con ira a Suyun, reprendiéndolo por ir y causar problemas y exigiendo saber por qué estaba completamente desnudo delante del maestro, después de lo cual Seungyo rápidamente le dijo a Se que debían se fue a su habitación, causando un poco de pánico a Se, ya que ella nerviosamente aceptó, y los dos salieron juntos mientras el hombre desnudo los observaba en silencio caminando sin decir una palabra. Luego Seungyo llevó a Se a su habitación y calmamente le explicó que en cualquier momento durante el fin de semana estaría bien y que podían reunirse cuando le fuera conveniente, pero pronto notó que su mente parecía estar en otro lugar, así que señaló esto y le preguntó sobre lo que estaba pensando, haciendo que se jadeara y se enrojeciera profundamente mientras forzaba una sonrisa incómoda e insistió en que no era nada en absoluto,
Después de lo cual Seung-yo dijo que no parecía nada y preguntó cuidadosamente si su hermano había hecho algo y si eso era lo que molestó. A lo que se negó apresuradamente que hubiera sucedido nada y le dijo que no se preocupara, explicando que solo se había sorprendido porque se habían encontrado repentinamente, aunque en realidad se todavía pensaba en ese hombre desnudo y se decía firmemente internamente que nunca podría decirle a Seung-yo lo que realmente pensaba. Entonces Seung-yo le dijo seriamente que si algo así vuelve a ocurrir, debería decírselo, mientras que se internamente repitió que nunca podría decirle lo que realmente estaba pensando, y Seung-yo la tranquilizó de que se aseguraría de que su hermano nunca se acercara a ella, haciendo que se respondiera de una manera avergonzada pero agradecida y le agradeciera mientras insistiera una vez más en que en realidad había sido solo un error. El malentendido, después de lo cual se reflejó que Seung-yo realmente parecía una buena persona y pensó que si todo iba bien, entonces tal vez ese hombre la perdonaría también, motivándose a sí mismo al decidir hacer su mejor esfuerzo, y se le pidió a Seung-yo que le mostrara sus resultados falsos de los exámenes, pero respondió casualmente que no los tenía, lo que hizo que se le diera un ojo lateral afilado. Debería continuar así, cuando de repente el Jung de Seung-yo apareció de nuevo, lo que provocó que Seung-yo reaccionara con irritación y le dijera que se fuera, solo para que su Jung le aconsejara que cada vez que alguien entrara a su habitación no cerrara la puerta y que la mantuviera abierta, lo que confundió a Seung-yo y lo llevó a preguntar por qué, y su Jung luego se inclinó hacia sí y comentó que los hombres no eran los hombres. Seung-yo se sintió extremadamente avergonzado y pensó que estaba hablando claramente de ella, y luego el hermano de Seung-yo se inclinó más cerca y susurró directamente en el oído de Se, llamándola pervertida, lo que hizo que se volviera roja como un tomate. Después de lo cual ella abruptamente se levantó con vergüenza y rápidamente sugirió que tuvieran su primera clase al día siguiente a las 5, y Seung-yo estuvo de acuerdo, diciendo que sonaba bien y que se dirigía a ella como a la maestra, mientras que se forzó una rígida sonrisa y desafortunadamente le dijo adiós mientras le decía que lo vería mañana, haciendo que Seung-yo se enrojeciera al ver su hermosa sonrisa como él estaba de acuerdo otra vez, todo mientras Seung-yo estaba de acuerdo. Luego, con timidez se reflexionó que había sido completamente etiquetada como una pervertida antes de admitir a sí misma a regañadientes que realmente debe ser una pervertida porque ese tipo seguía apareciendo desnuda en su mente, haciendo que sus mejillas se volvieran rojas como cerezas, y luego la escena se desplazó suavemente al día siguiente cuando el Jung de Seung-yo revisó la hora y se dio cuenta de que ya era a las 4:50 de la tarde, señalando que se trataba de una sesión de tutoría de las 5 p.m. y que todavía no había aparecido, llamándola sarcásticamente una pervertida sin sentido del tiempo, lo que llevó a su madre Myung a cuestionar a quien llamaba pervertido. Después de lo cual se levantó del sofá y declaró sin rodeos que el tutor de Seung-yo era un pervertido, haciendo que Myung lo reprendiera de nuevo por hablar tonterías y declarara firmemente Se era un niño puro y amable, mientras que preguntó cuándo había visto a Se, a lo que se burló y dijo que puro era muy diferente de la apariencia que conocía, lo que hizo que Myung preguntara qué quería decir con eso, y luego sonrió y describió cómo había mirado a cada rincón de su cuerpo como si fuera Alan verlo, diciendo que esto era más cercano a impuro y lascivo que puro, lo que hizo que Myung gritara furiosamente a su hijo Tae Seung-ju y exigiera saber de dónde había aprendido tales palabras repugnantes, y luego se reveló que el nombre de su hijo mayor era Seung-ju, y en ese mismo momento se llegó, lo que llevó a Seung-ju a preguntar casualmente lo que pensaba, mientras que Myung se dio la vuelta con sorpresa y notó cálidamente que se había llegado, pero en cambio, se sonrió cálidamente, saludó a todos con cortesía, y mencionó que estaba un poco atrasada, y cuando Seung-ju vio su sonrisa completamente normal y su comportamiento natural, lo encontró interesante. Entonces Myung instó suavemente a Se, diciendo que Seung-ju le esperaría en su habitación y que ella debía apresurarse y irse, y se aceptó inmediatamente antes de irse. Después de lo cual Myung dirigió su frustración hacia Seung-ju y expresó con ira que no podía soportar la situación, reprendiéndolo por venir a una casa que nunca visitó y causar problemas, y acusándolo de atreverse a calumniar la hija de su amigo con tales mentiras mientras lamentaba cómo se suponía que debía enfrentar a Ehong, a lo que Seung-ju respondió con frío llamándolos mentiras y afirmando que aparte de su madre, Se era la primera mujer en ver su cuerpo, lo que sorprendió a Myung y la hizo expresar su incredulidad mientras trataba de entender si estaba implicando que él nunca había dormido con una mujer. Pero Seung-ju lo rechazó indiferentemente, diciendo que tenía una cita y que se iría, y luego se fue, dejando a Myung sola con sus pensamientos mientras ella entraba en pánico por la idea de que su hijo nunca había dormido con una mujer a pesar de que tenía más de 30 años. Luego, después de pasar algún tiempo y se bajó después de enseñarle a Seung-ju, encontró a Myung sentado en el sofá y se dirigió educadamente a ella como señora, lo que llevó a Myung a reaccionar y preguntar si la lección había terminado y cómo Seung-ju había hecho. Al mismo tiempo, corrigió a Se pidiéndole que llamara a su tía en su lugar, y se confirmó que la preocupación anterior cambió hacia Myung y señaló que no se veía bien y preguntó si algo estaba mal, mientras que Myung internamente pensó que su hijo era gay y forzado sonriendo. Ella aseguró a Se que todo estaba bien, luego, casualmente,
Trajo el tema de se graduándose de la escuela de posgrado ese año y mencionó lo ocupada que debe estar preparándose para un empleo, expresando su preocupación por haber tomado su tiempo, a lo que se respondió sinceramente que no era un problema y reveló que en realidad quería obtener un doctorado luego, se sonrió y agregó que después de ver a Seung-Ju, se había vuelto aún más ansiosa por enseñar, prometiendo que también trabajaría duro y pidiendo a Myung que creyera en Seung-Ju, lo que hizo que Myung la agradeciera, y mientras Myung bebía su té, pensó en lo feliz que sería si tuviera una hija como Se, y como, si fuera Se, sentía que podría confiar en ella, lo que la llevó a preguntarle a Se si tenía algún pensamiento de vivir sola, y se admitió que sí tenía tales pensamientos, pero que todavía era realista en este momento, después de lo cual Myung sugirió que podría resolver ese problema realista para ella, haciendo que se preguntara qué quería decir, y Myung explicó que había un vacío hotel de la compañía, que hizo que se respondiera que era una oferta muy generosa, pero que no podía aceptar un favor tan grande, lo que llevó a Myung a sonreír incómodo y decir que había esperado esa reacción, disculpándose si se sentía agobiante y aclarando que no era sin condiciones, pidiéndose que lo pensara y que la contactara más tarde. Luego, mientras se dirigía a casa, pensó si debía hablar con su madre de lo que su tía le había dicho, y inmediatamente se dio cuenta de que su madre obviamente le diría no, cuando de repente alguien se enfrentó a ella por llegar tarde, sorprendiéndose ya que se dio cuenta de que era su hermano Sejun, y ella le preguntó por qué estaba parado afuera en el frío. Pero Sejun respondió con grosería que no era como si quisiera estar allí y se quejó. Se le recordó que había dicho que volvería pronto a casa, e insistió en que no era una niña, a lo que Sejun respondió que era exactamente lo que quería decir y le dijo que dejara de molestarle y volviera a casa antes. Luego se le preguntó a dónde iba y si había venido a recogerla, pero Sejun rechazó la idea como ridículo y dijo que iba a reunirse con su novia, diciéndole que se animara y no molestara a las personas que la vieran. Después de lo cual se regresó a casa donde su madre Aehun notó que ella estaba de vuelta y le ordenó firmemente que regresara a casa justo después de sus clases a partir de ahora, porque era peligroso para una chica estar fuera tarde en la noche, y se aceptó obedientemente, pero luego dudó y dijo tenía algo de lo que hablar, ofreciéndose a ayudar con la mesa mientras su madre limpiaba, lo que llevó a su madre a preguntar qué era y si Myeon había dicho algo, y se aclaró que no era eso y preguntó nerviosamente si podía vivir sola, asustándose internamente porque lo había dicho, luego trató de explicar que era principalmente porque viajar y dar clases se estaba volviendo difícil, solo que su madre le preguntara sin rodeos si ella había cometido un crimen y luego, sorprendentemente, había dado permiso, lo que hizo que se reaccionara con emoción e incredulidad cuando le preguntó si realmente estaba bien y si su madre estaba mintiendo, pero su madre la tranquilizó con calma y admitió que no había pensado en lo duras que eran las cosas para Se, explicando que solo necesitaba luchar hasta que Sejun tuviera un trabajo, luego, y le dijo a Se que no viviera como su madre, sino que saliera y viviera cómodamente porque de lo contrario su cuerpo se arruinaría y escuchar esas palabras dejaría a Se en silencio. Luego más tarde esa noche se envió un mensaje a Myung y le dijo que aprovecharía la oportunidad, solo para entonces recordar que Myung había mencionado que también había una condición, haciendo que se pregunte qué demonios podría haber sido esa condición, transitiendo suavemente a la siguiente escena en la que Seung-Ju fue mostrado parado frente a su ventana, desvestido, revelando su cuerpo tonificado y sus abdominales mientras miraba hacia la noche. La siguiente escena se abre dentro de un café donde se también trabaja y se muestra a una pareja comprando pasteles antes de irse, después de lo cual se les agradece educadamente y les pide que vuelvan a venir. Luego su amigo Jugón, que es el dueño de la cafetería, comenta que sus pasteles se han vendido muy bien últimamente y señala que realmente se siente como la temporada de graduación. Luego Hae-Yoon le entrega un pastel a Se, haciendo que se reaccione con sorpresa y le pregunte si es para ella, y Hae-Yoon explica que Se también se gradúa la semana que viene y le dice que le dé uno a Seung-Yo también, lo que hace que Se-Yoon la agradezca sinceramente, pero Hae-Yoon luego le habla si aún no ha escuchado nada de Seung-Yo. A pesar de que hoy se suponía que era el día del anuncio, mientras toma casualmente el pastel para ponerlo en el refrigerador y se admite que no ha escuchado nada de él, haciendo que Hae-Yoon parezca decepcionado y se pregunte si fracasó, rápidamente añadiendo que no hay manera de que pueda ser cierto ya que se le enseñó a pesar de ser tratado de esa manera, y ella incluso se menciona que se dijo que seguía viendo a Seung-Yo colgado durante un año entero, lo que le obligaba a sonreír y a pedir que no dijera cosas como esas, porque eso la inquietaba sin razón, pero Hae-Yoon continúa diciendo que el tipo está siendo bastante injusto y cuestiona lo que se podría haber hecho tan mal para que alguna persona perversa siga mirándola como un criminal, aunque ella añade que el propio Seung-Yo fue realmente amable, y al mencionar a Seung-Ju, se pone rojo, lo que lleva a Hae-Yoon a preguntar si se tiene fiebre y por qué su rostro es tan rojo. Cuando de repente Seung-Yo llega felizmente al café y le dice a Se qué pasó, y al escuchar esta noticia tanto Se como Hae-Yoon se vuelven extremadamente felices. Después de lo cual se pats la cabeza de Seung-Yo y orgullosamente le dice que sabía que lo haría, y felicita a Tae Seung-Yo, mientras que Seung-Yo responde que todo es gracias a ella, llamando a su maestro. Luego Ho-Young le da a Seung-Yo un pastel y le dice que es su regalo, y se agrega que debe aceptarlo ya que le gustan los pasteles de Ho-Young de todos modos. Pero Seung-Yo les da las gracias y explica que está aquí como cliente hoy y pide que compre uno más. Seung-Yo sonríe y duda antes de explicar que es por su maravillosa maestra que la felicita.
haciendo que se le agradezca con una cálida sonrisa mientras piensa que es la primera vez que recibe tantas felicitaciones. Esa noche cenan juntos y preguntan si se tiene tiempo después del trabajo, a lo que se responde que tiene que cerrar la tienda ese día, por lo que podría llegar un poco tarde, pero Ho-Young inmediatamente dice que puede manejarlo solo y le dice a Se que se vaya, haciendo que se pregunte con sorpresa si realmente está bien, y si ella Ho-Young sonríe y le asegura que está bien, porque es un entonces la escena cambia a Seung-yo en su oficina donde su hermano pequeño le envía un mensaje de texto, junto con una foto de la cena familiar con Se, diciendo que pasó, y Seung-yo piensa con sorpresa que Seung-yo entró en esa prestigiosa universidad y reconoce que su hermano es talento. Luego piensa en Se también y concluye que ella también es talento y que tenía un poco de coraje, después de lo cual la escena pasa sin problemas a una cena familiar donde se muestra comiendo junto con Seung-yo y sus padres. Y Mian pregunta a Seung-yo por qué no está comiendo, a lo que Seung-yo responde que Se actaba de Su-Jung por un tiempo. Entonces el padre de Seung, Tae-Jung Chul, el presidente del grupo Tae-Seung, le pregunta a Se si le gusta la comida, y se responde con entusiasmo que es realmente deliciosa, lo que lleva a Chul a decir que debería haberla tratado mucho antes y disculparse por reunirse con ella tan tarde, pero se responde humildemente que debe estar increíblemente ocupado y que solo conocerlo así ya es un honor. Entonces Chul le agradece por convertir a su hijo en una persona adecuada, lo que avergüenza a Seung-yo mientras protesta, mientras que Mian risas y pregunta si su padre está equivocado, haciendo que Seung-yo se hinche las mejillas y les pida que no lo avergüenzan delante de su maestro, y mientras se observa esto, sonríe suavemente y piensa que entrar en la universidad es algo que realmente puede hacer a una persona tan feliz. Entonces se recordó el día en que recibió la oportunidad de asistir a una buena universidad. Solo para que la conversación cambiara inmediatamente a preocupaciones sobre lo caro que era una universidad privada, seguido de la tranquilidad de que podían permitirse eso, y luego el recordatorio de que Sejun pronto sería de edad universitaria, por lo que deberían pensar primero en él, con su padre añadiendo que todo el mundo va a la universidad de estas formas, días y que los préstamos estudiantiles funcionan bien ya que son una familia de educadores, mientras que su madre insistió en que debían enviar a Sejun a una universidad nacional primero, llevando a su padre a borrarlo. Y en ese momento se pensó tranquilamente que solo quería escuchar a alguien decir felicitaciones, y que si estaba siendo codiciosa entonces tal vez lo que realmente quería escuchar era a alguien diciendo para no preocuparse por nada y simplemente estudiar cómodamente, lo que le dejaba molesta, y notando su expresión, Myung le tomó suavemente la mano y le preguntó si se podía pasar un tiempo después de la comida, después de lo cual los dos se sentaron juntos y hablaron, con Myung recordando hace lo que había dicho el año anterior, lo que le llevó a recordar que se trataba de la independencia, y Myung la confirmó. Mientras explicaba que durante el año pasado había observado la diligencia de Se y cada pequeña acción, y a través de eso sentía que sería maravilloso tener una hija como ella. Luego declaró que como muestra de gratitud quería apoyar a Se, para que pudiera estudiar con tranquilidad, lo que derramó lágrimas de los ojos de Se cuando se dio cuenta de que alguien más había dicho finalmente la palabra. Siempre había querido escuchar palabras de su propia familia, haciéndola preguntarse si realmente era tan patética, mientras que Myung sonrió y agregó que si se detuvo allí se negaría de nuevo. Así que a cambio le pidió a Se que le concediera una petición más, lo que hizo que se reaccionara con confusión y se preguntara qué tipo de petición podría ser, y Myung luego le pidió a Se que vigilara a Seung-Ju solo por un tiempo. 3 meses, lo que sorprendió a Se y la hizo pensar que sonaba como una investigación de antecedentes y por qué se le estaba preguntando, mientras que Myung dudó y admitió que pensaba que su hijo Seung-Ju podría ser gay, dejándose asombrado por la idea de que ese hombre pudiera ser gay, después de lo cual Myung suspiró y dijo que lo prepararía todo y le pidió a Se que lo pensara cómodamente. Luego unos días después la familia se reunió. Se cambió a la escena de la graduación de Se, donde los padres felicitaban a sus hijos e hijas. Sin embargo, nadie llegó a felicitar a Se, lo que la llevó a pensar que aunque no tenía grandes esperanzas, nunca imaginó que nadie vendría en absoluto, y que para su familia era simplemente lo que fuera, antes de descartar el pensamiento como inútil por ahora, cuando de repente alguien le entregó un ramo, y se dio cuenta de que era Seung-Ju, quien comentó que todavía llevaba ese atuendo, sorprendiendo a Se ya que se preguntaba cómo estaba allí, mientras que él explicó que era una muestra de gratitud por ayudar a Seung-Ju a entrar en la universidad, haciéndole agradecerle, después de lo cual le dijo que se acercara porque tenía algo que hacer, y cuando dudó dijo que se iría si ella no quería, luego la tiró hacia él y le dijo que la distancia era lo suficientemente buena, lo que la hizo reaccionar internamente con confusión y pensar en lo casualmente que él actúa a su alrededor, y en ese momento recordó las palabras de Myung sobre la posibilidad de que Seung-Ju fuera gay. Luego Seung-Ju sostuvo su barbilla y le dijo que sonriera un poco porque necesitaba tomar una foto, lo que la llevó a forzar una sonrisa mientras tomaba una selfie de los dos, después de lo cual se preocupó por si había hecho algo malo de nuevo, solo para que él dijera que solo necesitaba una foto y que no había hecho nada malo excepto echar un vistazo a su cuerpo antes, lo que la hizo rojar como un tomate cuando se dio cuenta de que se recordaba de eso. Luego, cuando se fue, la felicitó por su graduación y dijo que si consiguieran, se pensó que parecía ser una mejor persona de lo que ella había esperado y que si ella tenía cuidado de no hacerse daño y simplemente observar a ese hombre, esta podría ser una buena oportunidad. Al igual que Hae-Yoon apareció repentinamente por detrás y agarró a Se mientras señalaba en voz alta que no era de extrañar que la tratara como una pervertida porque ella se realmente era uno, avergonzando a Se cuando le preguntó cuándo había llegado Hae-Yoon, mientras que Yeon sonrió y escuchó que había dicho que examinó cada centímetro de él,
incluso bromeando sobre si él era grande allí también, y la escena luego cambió suavemente a Sejun pasando un momento íntimo con su novia cuando su madre le llamó. Lo incitó a cubrir la boca de su novia mientras hablaba con su madre, pero se sorprendió cuando le informó de que se iba a mudar. En la escena siguiente se fue mostrada hablando con Hae-yoon en una llamada telefónica y Hae-yoon reaccionó con entusiasmo mientras le preguntaba si era realmente cierto que se iba a mudar y si su madre lo había permitido, y desde cuando se explicó que había sido aceptada para un puesto de asistente de oficina de 3 meses y mencionó que la pierna de su madre había estado molestándola durante un tiempo y que había seguido preocupándola. Así que antes de mudarse le compró un automóvil para que Sejun pudiera conducirla y agregó que mientras ella estaba fuera, Sejun cuidaría bien a su madre con eso, lo que hizo que Hae-yoon dijera que por supuesto que debería. Y expresar alivio al admitir que honestamente pensó que la madre de Se no diría que sí hasta que se le compró una casa entera, lo que hizo que se sonriera con vergüenza y dijera que no era tan tonta. Después de lo cual Hae-yoon estuvo de acuerdo y dijo que de todos modos, se tomó una buena decisión y agregó que no lo sabía antes y le dijo que preguntara si había algo con lo que pudiera ayudar. Entonces Hae-yoon de repente se mencionó que seriamente nunca iba a decirle eso, haciendo que se preguntara qué quería decir, y Hae-yoon aclaró que se refería a la cosa del maestro joven mayor y preguntó cuán grande era, lo que hizo que se enrojeciera y protestara porque Hae-yoon todavía estaba en ese tema y comenzara a decir algo sobre ese tipo antes de ser interrumpido por Sejun llamándola, lo que llevó a Se a reprenderlo por no haberlo hecho, y preguntó cuándo llegó a casa, mientras que Sejun se lo quitó y preguntó si realmente se iba a mudar, y se sonrió y le preguntó si mamá ya le había dicho y confirmado que se iba a mudar esta semana. Luego Sejun preguntó cómo convenció a su madre, y se explicó que ella no la convenció, sino que simplemente fue aceptada en un buen programa que viene con apoyo al alojamiento de empleados y le dijo que compruebe. Sejun lo dijo, después de lo cual Sejun mencionó que antes mamá dijo algo, haciendo que se preguntara qué dijo mamá y se preocupara de que estaba molesta porque ella se fuera, pero Sejun parecía molesto y le dijo que no y francamente que mamá le dijo que se apresurara y se perdiera. Luego comenzó a irse mientras se le gritaba para tratar a mamá bien ya que su hermana le compró un coche, y Sejun respondió que ella le compró una basura. Se murmuró que moriría antes de decir gracias. Luego comenzó a empacar su maleta mientras recordaba que él solía decir que no quería a nadie más que a su nuna, la limpió y se dijo a sí misma que simplemente empacara mientras agregaba artículos con entusiasmo y se reía de estar emocionada. Luego al día siguiente llegó al apartamento y recibió una llamada de Myeon. Si llegaba, a lo que se respondió que estaba en el ascensor ahora, pero sentía que el ambiente era un poco diferente de lo mencionado anteriormente, y Myeon la tranquilizó de que era el tamaño perfecto para vivir sola y le dijo que no se sintiera presionar, pero agregó que lo que más la preocupaba era que se viviría al lado de Seunju y le preguntó si todavía estaba de acuerdo con eso. Y se dijo con confianza. Ella aceptó ese riesgo cuando aceptó la propuesta y le dijo que no se preocupara, lo que llevó a Myeon a darle las gracias y decir que había preparado todo lo que se necesitaría para que no tuviera que comprar nada. Luego le dijo que estaba contando con ella y cuando se abrió la puerta del apartamento pensó en sí misma que era un tamaño perfecto para vivir sola y se preguntó si podía ser un lugar de 2 habitaciones. Entonces ella finalmente vio su lugar y sus ojos se abrieron en shock porque era increíblemente grande con un balcón, un comedor, una cocina, un baño e incluso una pequeña piscina, y su dormitorio en sí era extremadamente lujoso. Así que después de mirar alrededor de toda la casa se quedó allí completamente asombrada y solo entonces pensó que debería haber sabido que algo así iba a suceder. Cuando Myeon dijo que estaba al lado de la casa de su hijo, preguntándose si incluso se le permitía vivir en un lugar como este, antes de recordarse que no era como si la hubiera aceptado de forma gratuita. Luego se dijo a sí misma que se preparara porque tenía una misión que completar, pensando en la ropa que había prestado a Jobon y convenciéndose de que nunca la había visto vestir esto antes y no la reconocería fácilmente, después de lo cual cambió de traje y se veía completamente diferente de antes, pero pronto su confianza cayó de nuevo y se sentó nerviosamente en el suelo preocupándose por cómo se suponía que debía observarlo y pensando que si lo seguía ciegamente y se la atraparon definitivamente sería calificada de pervertida, cuando de repente se sentó nerviosa. El sonido de llegada del ascensor y de inmediato pensó si era Tae Seung-yu o posiblemente el novio de Tae Seung-yu, recordándose a sí misma que se quedara a salvo en una zona luminosa y decidiendo que todo estaba bien siempre y cuando pudiera obtener algún tipo de información. Luego se acercó al monitor de CCTV y vio que era Seung-yu, lo que la confundía mientras se preguntaba por qué estaba tan solo. Y si vio sus ojos o la cámara, rechazando rápidamente la idea, diciéndose a sí misma que no sabría que estaba allí y que debía haberlo imaginado, y decidiendo que primero tenía que observarlo. La escena cambió a Seung-yu mientras se desnudó y llamaba a su asistente, preguntándose si la oficina de administración estaba inspeccionando la unidad 4002 en este momento, y su asistente respondió la inspección terminó hace unos días y le preguntó si había un problema, lo que llevó a Seung-yu a preguntarse por qué la cámara de una unidad vacía se encendía como si alguien estuviera allí, a lo que el asistente explicó que alguien nuevo se había mudado a 4002, lo que sorprendió a Seung-yu cuando le recordó que le había ordenado no dejar entrar a nadie en esa unidad, solo para que le dijeran que era una solicitud de una señora, después de lo cual Seung-yu le pidió que compilara las imágenes de la CCTV y que le las trajera, y el asistente aceptó y dijo que lo organizaría y que vendría a su residencia, mientras que Seung-yu, tomando una ducha, se preguntaba quién era esta vez. Luego la escena volvió a Se acostada en su cama y comentando internamente que la cama era enorme y suave, pero que este no era el momento de pensar en eso. Mientras ella insistió sobre lo que debía hacer ahora,
al darse cuenta de que no podía seguir ocultándose para siempre, ya que estaban en el mismo piso y recordando que antes, él definitivamente parecía consciente de la preocupación de que si él estaba sintiendo donde estaba, ella podría ser atrapada pronto y debatir si debía revelarse y confirmar todo, solo para entrar en pánico y pensar que era demasiado aterrador y se preguntó por qué aceptó algo tan diferente a ella misma, antes de recordar que la tía Myung dijo que estaba contando con ella y decidió que no podía comenzar a quejarse ahora porque se le había confiado, concluyendo que primero necesitaba bajar su guardia, luego puso una máscara y gafas de sol, cambió completamente su traje, y fue a la casa de Seung-yu, tocó la campana y no recibió respuesta. Seung-yu abrió la puerta con una ropa de baño y le dio la bienvenida mientras se limpiaba el pelo mojado y comentó que llegó antes de lo que esperaba y se preguntó quién era, después de lo cual se explicó que acababa de mudarse a la puerta de al lado y que no era nada grande, pero a partir de ahora, esperaba su amable cooperación. Luego se inclinó y ofreció un regalo y en ese mismo momento su ropa de baño se aflojó y vio de nuevo su cuerpo, haciendo que se rojiera de inmediato, mientras que Seung-yu rápidamente apretó su ropa de baño y el silencio cayó entre ellos, después de lo cual se colocó el regalo junto a la puerta, se inclinó de nuevo y comenzó a irse, pero mientras caminaba se cayó repentinamente, y en ese momento, llegó el gerente de Seung-yu y comentó que Seung-yu ya estaba afuera y dijo que había traído las imágenes, mientras que Seung-yu ató firmemente su ropa de baño, dio una sonrisa, y declaró que ya no la necesitaba porque pensaba saber quién era, luego se muestra que se entra corriendo a su habitación, cierra la puerta y, completamente agotado, se sienta en el suelo pensando que este era el momento. Y que nunca debe ser descubierta, decidiendo detenerlo todo, entonces le manda un mensaje de texto a Myung educadamente, saludándola y preguntándole si estaría bien pasar mañana. Y la escena se mueve suavemente al día siguiente, mientras Se sale de su habitación, pensando que ya que es hora de almuerzo probablemente no se encontrarán. Sin embargo, decide tener cuidado en caso de que suba al ascensor. Y se preocupaba por cómo debería explicarle las cosas a la señora, pensando en las altas expectativas que se le imponen y en lo irresponsable que se siente, y ella bajó ligeramente su máscara. En ese momento las puertas se abrieron de nuevo y Seung-yu entró, lo que la sorprendió cuando inmediatamente levantó su máscara y se preguntó por qué estaba allí a esta hora. Ella le saludó y le preguntó cómo estaba y él respondió. Sin embargo, después de lo cual un silencio incómodo llena el espacio entre ellos, Seung-yu luego menciona lo ocurrido ayer y comenta lo desagradable que se siente el hotel de oficina, añadiendo que tal vez ella aún no se ha dado cuenta, mientras que Se vacilantemente pregunta por qué diría tal cosa, él explica que no le gusta cómo las casas grandes están tan juntas, que ser capaz de ver el uno al otro desde la puerta de al lado hace que se sienta como si estuvieran siendo observados y que podría ser solo su imaginación, pero se siente similar a ayer. Escuchando esto Se piensa que su sospecha era correcta y se preocupa de que pudo haber sido descubierta el día anterior. Seung-yu luego casualmente añade que es una casa agradable y la da la bienvenida, preguntándole cómo se enteró del lugar, lo que hace Se entra en pánico interno y se pregunta por qué le está preguntando eso. Él responde que simplemente lo vio en una agencia inmobiliaria y Seung-yu sonríe, respondiendo que si es así ya no es Seung-yu y que él cree que debe tener cuidado. Luego levanta sus gafas de sol, la llama pervertida y sale del ascensor, mientras Se encuentra allí aturdido, preguntándose cómo sabía él. Las transiciones de escena se producen cuando Se va a la cafetería de Yuwon, donde Yuwon menciona haber escuchado que Se pasó la entrevista y preguntó por qué estaba allí a esa hora. Se explica que comienza a trabajar mañana y Yuwon pregunta por qué prestó ropa solo para devolverla de inmediato, a lo que Se responde que ya no las necesita. Sintiéndose en conflicto Se pregunta a Yu-yong si debería renunciar a todo y seguir trabajando a tiempo parcial en la cafetería, lo que provocó que Yu-yong reaccionara con incredulidad y dijera que es una oportunidad que Se trabajó duro para obtener y que se arrepentiría de dejarla, enfatizando que se arrepentiría de seguro. Se reconoce que se arrepentiría pero también admite que piensa que también se arrepentiría de continuar, ya que Se aleja a un hombre en la calle, un automóvil la mira a través de la ventana y trata de reconocerla, mientras que el conductor observa que ella es la tutora privada del joven maestro. Pregunta si el otro hombre ha conocido al gerente antes y el segundo hombre responde que lo ha conocido algunas veces y escuchó que vino por un periodo de 3 meses a corto plazo esta vez. El primer hombre lo confirma y dice que está un poco preocupado, mientras que el segundo hombre comenta que el gerente parecía muy destacado con una buena formación académica. El primer hombre está de acuerdo y dice que confía plenamente en las habilidades del instructor Lim, pero admite que algo todavía lo molesta y luego instruye al gerente a llamar al líder del equipo Han Go-yul. La narrativa luego se mueve a Se reuniéndose con Neon que ya está sentado en el jardín y llama al verlo. Neon le pregunta si Se ha instalado en la casa y Se responde que ya estaba amueblada, así que terminó rápidamente. Neon dice que es un alivio y menciona que la secretaria Jun puso mucho cuidado en ello e impulsó a Se a darle las gracias. Neon riéndose y dice que ella es la que se siente más agradecida explicando que gracias a Se ella se siente mucho más cómoda en estos días y luego se pregunta si, a pesar de que ha sido solo un día Se ha encontrado algo. Se reacciona internamente a la pregunta de incomprenderlo ya que su mente se deriva inmediatamente a las grandes cosas de Seung-ju que la hacen sentir tímida una vez más. Neon reflexiona internamente que ella ha sido demasiado apresurada otra vez y luego se tranquiliza que hacer esto desde el primer día sería un gran problema. De todos modos, la carga y como el momento continúa, ella expresa que gracias a Se sus preocupaciones sobre Seung-jo han desaparecido y que apenas se preocupa por Seung-ju en estos días. A lo cual Se responde que se alegra de escuchar eso,
Nyong sonríe cálidamente y expresa que See es realmente alguien en quien puede confiar. Luego nota que ha estado hablando solo de sí misma y pregunta que See ha traído hoy a See para que piense que Nyong confía y confía tanto en ella. See sonríe y explica que solo quería expresar su gratitud y que trabajará duro en las tareas que se le dan a partir de ahora. Mientras que internamente piensa que no puede decir que renunciará, Nyong le da las gracias y menciona que mañana es su primer día de trabajo, añadiendo que si See necesita algo, debe decirlo y ayudarlo tanto como pueda y See responde que si piensa en algo le hará saberlo y le agradecerá de nuevo. Nyong luego añade alegremente que ya que See ya está allí, debe tomar un poco de kimchi explicando que fue hecho por Yonee y es realmente delicioso, lo que emociona a See y hace. A medida que cae la noche, See vuelve a su apartamento pensando en cómo dejará este trabajo y mientras pasa por una tienda de conveniencia. Ve a Seung-hui y piensa que ya que él ya sabe quién es la situación no puede empeorar y que si se acerca a través de esta oportunidad podrá saber más. Entrará en la comodidad. Seung-hui reacciona con sorpresa al volver a encontrarse y lo llama una coincidencia, mientras que él observa con calma que ya que viven en el mismo edificio es natural que se encuentren. A menudo Isee responde con comprensión que entonces piensa que esto no es suficiente y se pregunta si hay algo ligero que pueda dar como regalo rápidamente agarrando un chocolate. Y pidiendo al personal que lo llame rápidamente, luego le dijo a Seung-hui que esperara un momento porque iría con él en su prisa. El artículo que recogió en realidad es una protección con sabor a chocolate en lugar de chocolate ordinario, aunque See es completamente inconsciente de esto, pidiendo a See que respondiera con entusiasmo que, por supuesto, ella está explicando que pasó el puesto de asistente administrativa en el equipo de asuntos generales del grupo Taesun y que comenzará a trabajar mañana, lo que lo sorprende visiblemente mientras se suben en el ascensor hasta su piso. Pero Seung-hui responde que tiene la intención de mantener las cosas bien envueltas y dudas de que puedan llevarse a cabo cómodamente. See insiste en que lo que sucedió ayer no fue su culpa y enfatiza que a partir de ahora vivirá muy cerca el uno del otro y luego presenta el artículo que compró como una pequeña muestra de sus sentimientos cuando le entrega la protección con sabor a chocolate que cree que Seung-hui inmediatamente entiende lo que es en realidad el chocolate ordinario. Sonrisas y comentarios de que el pastel de arroz que le dio ayer fueron suficientes añadiendo que esto está demasiado cerca y etiquetándola como una pervertida. Seung-hui luego entrega la protección de nuevo a See y entra en su habitación, dejándola conmocionada y avergonzada mientras se borra con incredulidad por qué esto no es un bocadillo y por qué demonios. Resultó ser así cuando Gibbon apareció repentinamente de atrás y reaccionó con asombro exagerado diciendo que solo había imaginado algo así, pero que See realmente lo hizo y llamando a Lin See una mujer realmente provocadora. Lo que hace que Se entre en pánico y niega repetidamente que consista en que no es así en absoluto y que es solo un malentendido luego. La escena se traslada a más tarde esa noche mostrando a See y Gibbon durmiendo hasta que See se despierta y se da cuenta de que ya son las 6 de la mañana, con pánico interno de que es su primer día de trabajo y que no puede llegar tarde a decidirse a lavarse rápidamente, después de lo cual despierta a Gibbon y llama a Gibbon todavía medio dormido. Responde como si estuviera hablando con su madre diciendo que está despierta y diciéndole que porque le duele hacer reír a See mientras piensa que conoce a Gibbon desde hace años y se pregunta qué tipo de sueño podría estar teniendo reflejando que es solo ahora que la está invitando a la casa así y luego pensar que ahora su madre también debe estar despierta y preguntándose si debería llamar y pedirle que revise la narrativa y luego las transiciones. Los abuelos de See se fueron a un viaje con la madre de See, a Ejeon, deseándoles un viaje seguro, dirigiéndose respetuosamente a ellos como padre y madre, mientras que la madre de Aegeon se queja rudamente a la niñera sobre el jugo verde perdido y pregunta por qué salió con las manos vacías. Aegeon tiene que trabajar aún más duro por las primeras horas de la mañana debido a él, lo que lleva a la madre de Aegeon a responder con dureza que no hay nada difícil en un niño que simplemente camina en casa, mientras que el padre de Aegeon defiende a See diciendo que es porque no le gusta y exhorta a todos a parar y empezar a decirle a la niñera que descanse mientras abandonan a la madre de Aegeon. Murmura rudamente que es exactamente lo que uno esperaría de la hija de la familia fallida, criticándola por no haber tomado ni siquiera una pista educada y diciendo que no es de extrañar que See no haya pensado en su familia y simplemente se haya escapado por su cuenta después de lo cual se van y Aegeon permanece en silencio después de haber escuchado todo hasta que See la llama a la escena y luego se muda a See saludando a sus colegas en el trabajo, presentándose como Lin See y afirmando que se ha unido como asistente administrativa en el equipo de asuntos generales, expresando su determinación de trabajar duro para aprender y crecer y pidiendo a todos que la cuidaran. Una empleada femenina luego le pide a See que venga por este camino y cuando See se acerca a la mujer sonríe y se presenta como Oh Miseyeon el mayor. A lo que See responde con entusiasmo prometiendo aprender diligentemente y agradeciéndole mientras piensa con alivio que Miseyeon parece ser una persona amable poco después de que dos compañeros de trabajo masculinos se
Acerquen a See y le pregunten si hay algo difícil de ofrecerle para ayudarla con algo que haga que See responda incómodo que acaba de sentarse en el momento en que Mi Se-yeon interviene y le dice firmemente al socio Gon y al socio Jin que dejen de molestar a See y se vayan mientras See trata de reírse y decir que está bien. Si ella se pone en el lado malo de esa persona es básicamente el final de su vida en la empresa. Lo que lleva a Mi Se-yeon a explicar que el hombre es el hijo del presidente de la compañía y Jin añade que si fuera todo lo que diría, no diría nada más que la personalidad es un juez basura y sus habilidades sociales son terribles. Recordando cómo ayer estaba tomando a un director de ventas como un tío por encima las cifras de ventas y que parecía que alguien iba a morir cuestionando si es un comportamiento aceptable solo porque él es un director ejecutivo y el hijo del presidente Usain responde diciendo que objetivamente hablando lo que el director ejecutivo dijo era correcto y que él no es alguien para evitar señalar que es capaz e incluso guapo, lo que hace que Gon se burlen y se burle. Molesta a Mi Se-yeon por disculpar todo solo porque es guapo diciéndole a See que no aprenda ese tipo de cosas, mientras que Jin se queja de cómo la conversación terminó así y concluye aconsejando a See que como asistente probablemente no tendrá que enfrentarse a menudo al director general, pero que aún así debe tener cuidado cuando cae la noche y See regresa. Desde la oficina se refresca y se acuesta cómodamente en el sofá pensando que, como era de esperar en comparación con su torpe búsqueda de información antes de que la información que ahora obtiene en la empresa sea mucho más sustancial, pero al mismo tiempo se pregunta si es normal que haya tanto chismes y señala que ni siquiera este es el tipo de contenido que la señora quiere al darse cuenta de que no hay garantía de que todo lo que está escuchando sea cierto, o escribe mensajes de texto a Myung para decirle que todo está de nuevo normal hoy y poco después de que su campana llame y la haga pensar felizmente que han llegado. Con entusiasmo abre la puerta y da la bienvenida a sus padres con su padre saludándola después de mucho tiempo y su madre preguntando si ha estado bien mientras su padre le dio un regalo y bromeando le explica que, dado que se trata de una ceremonia de inauguración, necesita un regalo de papel higiénico, lo que llevó a See a decir que no necesitaban traer nada a su madre. Luego mira alrededor de la casa en estado de shock y la reprende por vivir en un lugar como este sin siquiera decirle y See explica apresuradamente que iba a decirles hoy ya que tanto mamá como papá estaban llegando a las manos. Su padre observa con orgullo que su hija ha conseguido un trabajo en una gran empresa y que vive en un lugar como este. Pero See rápidamente aclara que el trabajo sigue siendo solo una pasantía y que la casa simplemente le fue prestada por su señora insistiendo en que no es porque lo hizo bien, sino todo gracias a la señora. Su madre murmura bajo su aliento que todo es gracias a Myung-juni. See se aleja dejando a See confundida mientras le pregunta lo que su madre dijo solo para que su madre lo limpiara y See lo olvidara y simplemente comiera porque tiene hambre. See está de acuerdo y su padre le explica tranquilamente que su madre probablemente volvió a recibir una ganancia de la abuela hoy y le pregunta a See a qué See hace mientras se piensa que otra vez por su culpa algo parece haber sucedido. Sucedió en casa después de comer y pasar un tiempo juntos que sus padres se preparaban para irse y su padre dice que volverá la próxima vez y le dice a See que no los vea y que se descanse porque es tarde, mientras que su madre se opone diciendo que vinieron todo este camino. Pero su madre le dice repentinamente que limpie una habitación de arriba. See, muy confundida, le pregunta por qué ella y su madre explican sin rodeos que See vendrá a vivir allí. See intenta explicar que no es así y recuerda que su madre le dijo que estaba bien que luchara sola, pero su madre responde enérgicamente diciendo que, debido a See, incluso Sejong está teniendo dificultades. El punto de que él viva allí es simplemente para facilitar el desplazamiento de Sejong y pregunta si es tan injusto renunciar a solo una habitación de todas esas habitaciones. Acusando a See de ser egoísta cada vez que See se molesta responde que todavía deberían haberlo discutido con ella y señala que ni siquiera es su casa y que ella tiene su propia posición también, sino que su madre firmemente. See afirma que esta vida independiente solo se permitió porque See dijo que iba a hacerlo bien y que por lo tanto necesita saber cómo comprometerse, así como preguntarse si planea hacer solo lo que quiere para siempre sintiéndose abrumado. Después de que los padres de See volvieran a su casa antes de salir, See les dijo que la contactaran una vez que llegaran a salvo mientras subía el ascensor de vuelta a su piso. Una tristeza tranquila se asentó sobre ella mientras escuchaba allí. Ella le dice a su madre que fue contratada como asistente de oficina durante 3 meses y que es en el grupo Taeseon, que añade que la compañía incluso está proporcionando apoyo al alojamiento para que no haya carga para la familia debido a ella.
Se asegura que esta es una buena oportunidad y dice que hablará con la familia diciéndole a Se que simplemente se concentre en prepararse de nuevo en el presente. Se sienta en el ascensor sintiéndose baja y piensa amargamente que al final incluso todo eso fue para Se. Se sale de su piso y camina hacia su habitación mientras se acerca a su puerta. Se da cuenta de que hay un bolso colgado del mango, lo baja y ve un pequeño billete adjunto con la palabra reembolso escrito en él. De inmediato entiende que este regalo es de Seung. Se pregunta qué podría haberle dado a su habitación. Abre la bolsa y revisa el contenido solo para darse cuenta de que Seung-Hu le dio protección con sabor a chocolate en el momento en que entiende lo que es. Sus mejillas se ponen rojas y se enrojecen profundamente al mismo tiempo. Seung-Hu se muestra en otro lugar pensando en Se. Así como una pequeña sonrisa inconsciente aparece en su rostro como dentro. Sus pensamientos persisten en ella. Esa noche Se tiene un sueño muy extraño en el que ella y Seung-Hu están juntos compartiendo un momento íntimo y romántico. El ambiente se siente intenso y cercano y Seung-Hu le habla suavemente preguntando cómo se siente y si esto es todo lo que ella quiere. Se de repente se despierta del sueño agitado y avergonzado que murmura a sí misma que debe haber tenido completamente la escena. Luego se traslada a la compañía Taesun en la oficina. Miseon sigue llamando a Se repetidamente, pero Se sigue perdida en sus pensamientos distraídos por las imágenes persistentes de ese sueño íntimo que involucra a Seung-Hu. Después de ser llamado varias veces, Se finalmente mira hacia arriba, da una sonrisa incómoda y responde preguntando que está dirigiendo a Miseon como el gerente asistente. Miseon le dice alegremente que es hora del almuerzo y le exhorta a irse rápidamente. Se sonríe y responde que acaba de terminar lo que está haciendo. Primero le pide a Miseon que vaya adelante y coma antes de ella. Mientras Miseon se aleja, le dice a Se que seguirá adelante y esperará allí recordándole que venga rápidamente. Miseon se dirige al almuerzo dejando a Se una vez más atrás. Imágenes de Mise de Se. Con la reaparición de Seung-Hu en su mente, pone una mano sobre su cabeza en frustración y se queja a sí misma de que no puede concentrarse. Cuando termina de comer es cuando ya se da cuenta de que Seung-Hu es el director general y se da cuenta de que está almorzando solo. Mientras lo mira, Se piensa en sí misma que su personalidad es terrible y que sus habilidades sociales le faltan. Todo esto comenzó debido a un malentendido. Miseon llama a Se otra vez pidiéndole que almorzara. Pero en lugar de unirse a ella, Se camina directamente hacia Seung-Hu viendo que Miseon hace una pausa claramente incómoda mientras mira la cabeza de Se en una dirección completamente diferente. Se detiene en la mesa de Seung-Hu y se sienta frente a él. Seung-Hu está visiblemente asustado, la mira con incredulidad y se pregunta qué cree que está haciendo allí. Se explica con calma que tiene una personalidad que no puede permanecer en deuda con alguien a quien se dirige como director general y le dice que no le importa animarlo a simplemente disfrutar de su carrera. Ella incluso añade que, si es posible, debería sonreír un poco. Luego le agradece por el regalo que le dio hace unos días y menciona que disfrutó comiéndolo. Mientras continúa, trae incómodo el otro artículo que le dio explicando que la protección que le dio fue realmente un error. Seung-Hu responde de manera uniforme diciendo que no lo entendió mal en absoluto, explica que ya fue un error debido al embalaje. Se reacciona rápidamente, está de acuerdo con él y se queja de lo extraño que es el embalaje en primer lugar. Tan pronto como las palabras salen de su boca, se da cuenta de lo indignante que suena tratando de recuperar el sonrisa de Se y admite que ella se siente un poco sola cuando come sola. Sugiere que tal vez podría comer con gente del departamento de vez en cuando. Seung-Hu responde en serio. Le dice que entiende su intención, pero le pide que no vuelva a hacerlo en el futuro. Y le dice que ella no le hizo sentir incómodo. En cambio, le explica que le preocupa que su vida de empresa pueda llegar a ser difícil debido a esto. Dice que se irá primero y se aleja. Se permanece sentado confuso por sus palabras a su alrededor y otros miembros del personal miran en estado de shock al presenciar la interacción entre los dos. Sentado solo en su oficina, un golpe suena a la puerta y le dice a la persona que entre y su asistente Oyal entra. Oyal pregunta casualmente si el director ejecutivo disfrutó de su comida. Seung-Hu reconoce esto y dice que entiende, que luego menciona que el gerente de sección Han mencionó algo sobre un nuevo empleado en el equipo de asuntos generales. Oyal reacciona con reconocimiento y pregunta si quiere decir que Aimsai. Seung-Hu está sorprendido y pregunta cómo Oyal sabe que el nombre. Oyal explica que recientemente Aimsai se ha convertido en la voz de la compañía. Seung-Hu señala que solo se unió a unos pocos. Oyal responde que en estos días si alguien no sabe de Aimsai que se
Consideraría un espía en su piso. Él sigue enumerando lo que la gente dice de ella, mencionando su excepcional belleza, amable corazón e inteligencia, diciendo que entiende 10 cosas después de haber sido enseñado una vez. Añade que solo escuchó estas cosas a través de rumores, pero todavía cree que sería mejor para la gestión. Seung-Hu pregunta por qué eso ya y explica que hay muchos rumores que dicen que Aim haya estado preguntando a la gente sobre el director general antes de que pueda continuar. Seung-Hu lo corta y dice que es suficiente. Por su preocupación personal, le dice a Seung-Hu que no se preocupe demasiado y luego se disculpa y sale de la oficina solo. Seung-Hu toma su taza y la bebe lentamente mientras hace su pensamiento para decir que se pregunta por qué podría estar tan curiosa, que refleja que es alguien que se siente peligroso acercarse a alguien que puede inquietar a una persona, pero sin intentarlo. Al mismo tiempo es alguien a quien quiere mantenerse cerca. Cuando Sae regresa a la oficina después de la pausa de almuerzo, es inmediatamente sorprendida por lo diferente que se siente todo. Mira a su alrededor al personal ocupado y se pregunta si ya ha pasado la hora del descanso. Se vuelve a Misan y casualmente le pregunta si disfrutó de su comida. Misan deja un pequeño risito incómodo y responde que lo hizo. Luego vacilantemente le pregunta a Sae si también tuvo una buena comida. Sae comienza a preguntar si algo pasó, sintiendo que algo está fuera. Antes de que Misan pueda responder, Gon aparece repentinamente y pone una mano sobre el hombro de Sae. Él la saluda en voz alta y comenta que lo que ella hizo antes fue muy audaz. Admite que nunca esperó que ella fuera directa al director ejecutivo y bromeando sugiere que debe gustar a los hombres con dinero. Al escuchar esto, Sae está aturdido por dentro. Comprendiendo mejor la situación, Gon se inclina y susurra que fue un cumplido. Dice que le gusta su audacia y añade que ella parecía un poco incómoda nada más. Incluso sugiere que podría enseñarle sobre ese tipo de cosas antes de que la situación empeore. Misan interviene rápidamente, le pide a Sae que vaya a la imprenta y traiga algunos materiales al mismo tiempo. Ella instruye a su asistente gerente Gon a entregar rápidamente los documentos del cuarto trimestre del año pasado. Gon responde de inmediato y se aleja de su lugar de pie. Sae siente que una tristeza tranquila se hunde. Más tarde, mientras trabaja sola, Sae reflexiona sobre todo y se dice a sí misma que todo fue por su culpa. Poco después de recibir un mensaje de Misan disculpándose, sinceramente, diciendo que ella olvida completamente que ya había traído los materiales antes, le dice a Sae que ya que trabajaba durante el descanso debería descansar un poco más antes de volver a leer el mensaje. Sae sonríe. Débilmente piensa que no todos la entenderían mal y se siente un poco mejor gracias a la amabilidad de Misan. Poco después de que Misan envíe otro mensaje preguntando si Sae responde que suena bien y está de acuerdo, y luego piensa en sí misma que simplemente se detendrá en el baño antes de regresar a la siguiente escena. Sae está dentro del baño cuando escucha a dos mujeres hablando comentando sobre la nueva contratación en su equipo, diciendo que tiene algo más. Uno de ellos se pregunta dónde alguien como ella aprende tales cosas. Hablan de cómo trabaja bien, pero cuestionan si realmente es ella la que hace todo el trabajo. Mencionan cómo los empleados masculinos constantemente cuelgan alrededor de ella, haciéndola parecer que están haciendo el trabajo para ella. En lugar de eso, van tan lejos como para sugerir que ella podría estar haciendo algún otro tipo de trabajo para ellos, y reír cruelmente añadiendo se siente como si ya estuviera conectada con varios hombres, escuchando cada palabra de Sae sentada allí en silencio, sintiéndose aplastada en sus pensamientos, que refleja que solo habló porque quería mejorar un poco la imagen del director ejecutivo. Ella concluye amargamente que ella es realmente desesperada y patética. La escena luego se traslada a la noche mostrando a Sae y Misan cenando juntos. Sae sinceramente agradece a Misan por abordarla con respeto antes, ya que el gerente asistente. Misan responde levemente diciendo que simplemente estaba dando instrucciones de trabajo, y luego se pregunta más seriamente si Sae está realmente bien. Sae rápidamente insiste ella está bien y dice que probablemente fue un malentendido. Misan, sin embargo, piensa en sí misma que después de escuchar tal charla no hay forma de que Sae pueda estar realmente bien. En voz alta le dice a Sae que es natural sentirse molestado después de escuchar rumores desagradables sobre sí misma. Dice que si no hubiera hecho algo tan tonto en el primer lugar, nada de esto habría sucedido. Misan responde inmediatamente diciéndole a Sae que no es su culpa. Sae se queda aturdido por esas palabras. Misanon continúa diciendo que, aunque no ha conocido a Sae desde hace mucho tiempo, de lo que ha visto hasta ahora no cree que Sae es él. Una persona que se acerca a otros con intenciones impuras. Añade que si Sae realmente siente que sus acciones fueron correctas, entonces en lugar de culparse a sí misma debería tratar de creer en sí misma un poco más. Misan luego duda y admite que incluso decir esto significa que está juzgando a Sae a su manera y se disculpa si eso le molestó. Sae sacude la cabeza y le dice que está bien. Sinceramente, Misan sonríe cálidamente y dice que no será fácil cambiar las cosas de inmediato, pero pueden intentarlo juntos.
Ella sugiere que hagan un brindis a eso y dice que deben comer juntos con más frecuencia. Sae sonríe y acepta que le agradezca nuevamente al gerente asistente. Al día siguiente Sae regresa a la oficina pensando que las cosas fueron más suaves de lo que temía, que pasaran varios días sin ella. Sae felizmente le dice a Misan que está llena y bromea de que la comida de la cafetería es demasiado deliciosa. Le preocupa que aumente de peso por comer en exceso todos los días. Con una sonrisa diciendo que ella es la que anhela café, le dice a Misan que siga adelante primero. Mientras Sae sale a tomar café, nota el café del salón y piensa en cómo incluso la compañía tiene su propio café. Refleja que no es de extrañar que la gente lo llame una gran corporación en ese momento. Su cara se calienta instantáneamente y se sorprende al verlo así con gente desconocida, sin pensar que Sae saca su teléfono y comienza a tomar fotos. Cree con entusiasmo que finalmente captó alguna información significativa y casi de inmediato la duda se arrastra en ella. Se pregunta si son solo compañeros de trabajo y se da cuenta de que la foto en sí se ve cuestionable. De repente, por ahora, Seung-Ju mira directamente en su dirección. Sae se asusta, preguntándose por qué le está mirando. Ella se preocupa por ser atrapada y se apresura a pensar que debería fingir estar en una llamada o hacer algo natural. Seung-Ju llama su nombre y comienza a caminar hacia ella. El pánico de Sae se intensifica. Ella piensa desesperadamente que este no es el momento y se da cuenta de que él viene directamente hacia ella. Seung-Ju se apresura hacia adelante para atraparla en ese momento. Algo extraño brilla dentro de él, como si otra sombra cruzara sus sentidos, y él logra agarrarla, pero el impulso los hace caer por las escaleras. Seung-Ju está acostado allí. Está inconsciente con sangre en la cabeza de una lesión grave. Todo se vuelve caótico. Seung-Ju es llevado deprisa al hospital Myeong y Seung-Go llegó en pánico corriendo hacia el Myeong. Le llama ansiosamente preguntándole si está bien. Seung-Ju finalmente abre los ojos, pero en su lugar de tranquilidad, da una respuesta impactante. Mira a Myeong y le pregunta quién es el médico. Explica que, afortunadamente, la lesión de Seung-Ju es solo menor y no hay grandes causas de preocupación teniendo en cuenta que cayó por las escaleras. Es casi un milagro que la situación no empeore. Este tipo de pérdida de memoria ocurre de vez en cuando con suficiente descanso que debe recuperarse rápidamente. Myeong pregunta de nuevo con dificultad si sus recuerdos realmente regresarán pronto. El médico dice que no puede garantizar exactamente cuándo volverán, pero en la mayoría de los casos la pérdida de memoria como esta se cura dentro de una semana. Sugiere que simplemente observen su condición por ahora. En la próxima semana Myeong está sentada dentro de la sala de hospitales de Seung. Junto con Sae, Seung-Go también está allí. Myeong parece extremadamente angustiada y verla así hace que Sae se sienta aún peor. Sae se disculpa diciendo que todo es culpa suya y que Seung-Ju fue herida por su. Myeong pregunta si el accidente ocurrió mientras Sae vigilaba a Seung-Ju. Sae admite que lo hizo pero lo insiste. Fue debido a su propia negligencia que inclinó la cabeza y se disculpó sinceramente. De repente Myeong tira a Sae en un abrazo. Sae se congela en el shock. Myeong le dice que está aliviada. Sae no fue gravemente herido. Dice que sí. Sae hubiera sido gravemente herido, habría vivido toda su vida sintiéndose como ella. Se culpa a sí misma de haber presionado a Sae y le dice que no se sienta culpable. Al escuchar esto Sae comienza a llorar y le agradece a través de sus lágrimas. Myeong le sostiene suavemente las mejillas de Sae y dice que le explicará todo al presidente, que le dice a Sae que vaya a casa y descanse un poco por el momento y le asegura que no necesita quedarse y vigilar a Seung-Ju durante ese periodo. Alguien Myeong llama a la puerta y Myeong pregunta si es Seung-Yeon. Seung-Yo responde que es él y pregunta si puede entrar y Myeong le dice que venga rápidamente. Seung-Yo entra con una bolsa y dice que trajo ropa para que Seung-Ju se cambie y agrega que se quedará y verá cosas allí, diciéndole a Myeong que salga al aire libre. Seung-Yo se sienta allí sentado pensando en sí mismo que su hermano mayor realmente perdió su memoria. En ese momento Seung-Ju se despierta. Seung-Yo inmediatamente reacciona llamándole y preguntándole cómo se siente. Se presenta de nuevo diciendo que es Seung-Yo y pregunta si Seung-Ju todavía no lo recuerda. Entonces Seung-Yo sonríe y las bromas de que tener amnesia no hace desaparecer el dinero que Seung-Ju le debe. Le da su teléfono y le dice que abra su aplicación bancaria y transfiera el dinero. Seung-Ju le dispara un destello mortal. Asustado Seung-Yo sale corriendo de la habitación con miedo llamando a su madre. Seung-Ju ahora sola comienza a comprobar algo en su teléfono poco después de que Seung-Yo traiga a Myeong de vuelta a la habitación y se queja en voz alta de que en lugar de llamar a un médico que debería haber llamado a un chamán. Myeong le regaña preguntándole de qué tontería está hablando. De repente Seung-Ju llama el nombre de In-Sae. Sae. Seung-Ju sonríe y dice que recuerda todo lo que claramente dice que In-Sae es su novia.
Todo el mundo está en estado de shock. Más tarde Myung es dado de alta del hospital y Myung lo lleva a casa en coche dentro del coche. Seung-Hu dice con confianza que recuerda a Sae como su novia Myung. Sorprendida, le pregunta de qué está hablando y luego le pregunta si la recuerda. Seung-Hu le recuerda que es su madre. En su teléfono, donde se muestra una foto de Sae llorando, dice que definitivamente recuerda, explica que recuerda a Im-Sae, explica que recordó todo después de ver esta foto y dice que la única mujer que lloraría tanto por él es Im-Sae. Seung-Hu agarra a su madre y susurra que Seung-Hu debe estar poseído por un fantasma. Cuando Seung-Hu le pregunta de qué foto está hablando, él responde que es una foto de los dos juntos tomada en su ceremonia de graduación. La escena vuelve al presente. Myung suspira profundamente y se pregunta si debería haber cancelado todos sus planes y ir a Sa. Seung-Hu entonces por ahora ella acepta que esta situación no puede ser ayudada. Luego vemos a Sae preguntando tranquilamente a Seung-Hu si su casa está a la izquierda. Ella lo señala cuidadosamente y le pregunta si recuerda que. Seung-Hu mira hacia adelante por un momento y luego sacude la cabeza diciendo que no recuerda en absoluto. Sae asintió tratando de mantener la calma. Ella le dice que probablemente se acordará una vez que entren dentro. Seung-Hu la mira con una leve sonrisa y le pregunta si realmente va a dejar a un paciente solo, especialmente teniendo en cuenta el tipo de relación que tienen al escuchar que los pensamientos de Sae se remontan a su conversación anterior con la madre de Seung-Hu. En ese recuerdo, su madre parece disculpada y dice que ella, lamento que las cosas hayan salido de esta manera, le pide suavemente a Sae si puede cuidar de Seung-Hu hasta que sus recuerdos regresen y Sae inmediatamente está de acuerdo y dice que, por supuesto, su madre le agradece sinceramente y dice que una vez que Seung-Hu recupere sus recuerdos, se disculpará adecuadamente y compensará a su Sae. Responde que está bien. Sae mira a Seung-Hu y le dice que permanecerá a su lado hasta que sus heridas se curen. Gracias a Seung-Hu a su sonido genuinamente agradecido. Luego, en un tono más ligero, agrega que la forma en que se dirige a él se siente demasiado rígida y le pregunta por qué no llama. Sae parpadea y repite la palabra opa sin estar segura de que Seung-Hu sonríe y dice que también podría llamarlo por su nombre, pero con más afecto. Un poco más tarde Sae se sienta en el sofá y le da un suspiro tranquilo, pensando que su carga de trabajo parece estar creciendo aún más. En ese recuerdo, su madre le pregunta por qué no reconsidera esa universidad. Advierte a Sae que si va a un lugar en el que solo entró por suerte terminará cayendo detrás de Sae llorando y suplicando a su madre que entienda, que dice que si es por Sejun, lo cuidará aún mejor. Sae baja la mirada y se pregunta si, como dijo su madre, todo esto está sucediendo porque ella era codiciosa más allá de sus posibilidades. En ese momento, Seung-Hu llama a su bebé llamándola asustada. Sae rápidamente se acerca a él y le pregunta si necesita algo. Una ducha en la que le pregunta si puede quitarse la ropa para él. El agitado, Sae gira la cara y le dice que puede hacerlo por sí mismo. Seung-Hu le responde que su hombro le duele y que no puede levantar su brazo correctamente. Le pregunta qué se supone que debe hacer. Luego Sae duda, pero luego asintió y le dice que le ayudará, así que debe sentarse primero. Su construcción es enorme y él es muy alto. Seung-Hu responde que no dijo nada. Claramente divertido, Sae se acerca y cuidadosamente comienza a quitarse su camiseta. Mientras ella lo hace, ella nota que su cuerpo está cubierto de moretones. La culpa se lava sobre ella y ella piensa que todo esto sucedió porque ella hizo algo tan descuidado que se dice a sí misma que una vez que recupera sus recuerdos ella Seung-Hu se disculpará con él correctamente, le agradecerá suavemente y llamará a su bebé de nuevo. Sae inmediatamente le corregirá diciendo que no es su bebé. Después de ayudarlo, Sae comienza a salir de la habitación. Le recuerda que tenga cuidado para no dañar el área lesionada y le dice que la llame de nuevo si necesita algo justo cuando está a punto de irse. Sae también se congela en el lugar dentro de su cabeza. Suspira profundamente y piensa que una disculpa a la señora podría ser necesaria porque su hijo podría ser un poco loco. Luego vemos a Sae y Seung-Hu tomando una ducha juntos. Esa fantasía se rompe repentinamente cuando Sae escucha la voz de Seung-Hu. El sonido la saca de sus pensamientos y la atrae de nuevo a la realidad que ella toma. Se da cuenta de que ya no está perdida en su imaginación. En cambio, Seung-Hu está justo delante de ella sosteniéndola firmemente la mano. La está observando de cerca, notando claramente cuán profundamente se había perdido en el pensamiento y quiere saber que había captado su atención tan completamente que Sae se siente sorprendida y inmediatamente se vuelve tímida con sus mejillas calientes mientras intenta explicarse a sí misma. Dice que solo estaba pensando en lo que había dicho antes. Explica que cuando mencionó que le ayudaba a lavarse, se preguntó si eso significaba que debía ir a la ducha con él.
Su explicación es vacilante y incómoda, revelando su vergüenza más que sus palabras. Actualmente en el vestuario no hay pijamas ni ropa interior en ninguna parte que se vea, le pide que la ayude a encontrarlos, dejando en claro que su petición ha sido práctica en lugar de ser íntima. Sae escucha atentamente y luego responde que ella entiende lo que quería decir mientras mira hacia Seung. Seung-ju reacciona ligeramente e irónicamente interpretando sus patas a su manera, sugiere medio bromeando que tal vez quiera bañarse juntos después de todo el momento en que Sae se avergüenza intensamente de sus palabras. Su compostura se rompe por completo y ella le dice rápidamente que olvide lo que dijo, que su reacción es inmediata y agitada, dejando en claro que ella Seung-ju finalmente termina su ducha y sale mientras se da cuenta de que sus ropas han sido cuidadosamente dobladas y colocadas bien en la mesa. Antes de dejar el gesto se siente considerado y tranquilo, reflejando su consideración. Más tarde esa noche Sae regresa cuando entra y se da cuenta de que todas las luces están apagadas. El apartamento está en silencio y todavía le da la impresión de que Seung-ju ya puede estar durmiendo. Al verlo acostado en la cama aparentemente dormido, la vista la hace ralentizar sus pasos, se acerca y mira su rostro cuidadosamente mientras lo observa. Un pensamiento le cruza la mente. Se pregunta si la había estado esperando antes, tal vez para compartir una copa con ella, y la comprensión de que la hace sentir una tranquila sensación de culpa, aunque no puede explicar completamente por qué se siente de esa manera. Para cubrirlo adecuadamente, asegurándose de que se sienta cómodo después de que se sienta a su lado en el suelo, permanece allí en silencio observándolo mientras descansa. Viéndolo así tranquilo y relajado hace que parezca inusualmente suave y casi frágil en este estado. Si las cosas permanecen tan tranquilas, que continuar así en realidad podría ser agradable. El pensamiento le trae una tranquila sensación de confort. Continuar así en realidad podría ser agradable. El pensamiento le trae una tranquila sensación de confort. Eventualmente, todavía sentado allí, Sae se cansa y lentamente se duerme junto a la cama. En el último momento de la escena se revela que Seung-ju no había tenido. Se quedó dormido en absoluto y permanece despierto, consciente de su presencia incluso mientras duerme. La siguiente escena comienza con Sae abriendo lentamente los ojos a medida que su visión se aclara. Se da cuenta de que está acostada en la cama de Seung-ju justo al lado de él. La comprensión la golpea todo de una sola vez. Asustado, Sae rápidamente se sienta en pánico sus razas de la mente mientras se pregunta por qué terminó durmiendo allí y cómo de alguna manera tomó el sueño sin siquiera darse cuenta de que la situación. Se siente incómoda y abrumadora y su vergüenza aumenta cada segundo. En ese momento un sonido débil escapa de Seung-ju. El pequeño ruido hace que Sae se tensa aún más. Con sentimientos de culpa y nerviosismo mientras habla, los pensamientos de Seung-ju se mueven a otro lado. Un doloroso recuerdo surge en su mente en ese flashback, que él está hablando desesperadamente con una chica diciéndole que ella misma dijo que estaba bien y que podía moverse más allá. Lo que en la memoria la niña responde suavemente y con tristeza le dice que no quería que la viera en ese estado. Se disculpa y admite que ya no cree que pueda soportar que el recuerdo abruma a Seung-ju en el presente, sin pensar que repentinamente arrastra a Sae en un estrecho abrazo y le pide que no deje la intensidad de los abrazos que Sae capta fuera de guardia. Sae le asegura que no va a ninguna parte y le pide suavemente que deje ir sus palabras, que traigan a Seung-ju de vuelta a sus sentidos. Se da cuenta de lo que está haciendo y inmediatamente la libera, retrocediendo en vergüenza tratando de explicarse. En cualquier lugar donde su preocupación sea sincera en lugar de intrusiva, Seung-ju se calma y responde que no es nada, como que él se disculpe por preocuparse de ella. Sae lo borra diciendo que no es un gran problema. Luego le dice que le traerá agua, mencionando que debe estar sediento. Al menos su tono es práctico y cariñoso. Sae la cocina, mira dentro del refrigerador y está visiblemente sorprendido. Ella le dice a Seung-ju que el refrigerador está completamente vacío después de revisar cuidadosamente. Al decirle que ella también debe estar cansada, Sae inmediatamente rechaza esa idea, que insiste en que está bien. Menciona que siempre ha estado bastante saludable y que ha estado preparando comidas para su familia desde que era pequeña, por lo que siente confianza en sus habilidades culinarias. Seung-ju reflexiona sobre lo que acaba de suceder y se pregunta si ese sueño ha vuelto una vez más persistente en su mente y afectándolo sin previo aviso del enfoque. Luego se desplaza a otro lugar. Sae se muestra corriendo por la calle, moviéndose rápidamente mientras se habla a sí misma. Se dice a sí misma que debería comer algo delicioso para aumentar su energía antes de continuar. Está en camino otro pensamiento.
Se da cuenta de que se olvidó de cambiarse de ropa. En ese momento ve a una mujer entrando al ascensor. Sae rápidamente se apresura y logra entrar justo a tiempo, que piensa en sí misma que casi terminó esperando afuera. Mientras miraba así dentro del ascensor, Sae nota algo más: que la mujer ha seleccionado el piso 40. Viendo que Sae se pone curioso, ella recuerda solo ella y el director viven en el piso 40, lo que la lleva a preguntarse si la mujer podría ser la novia del director antes de que Sae pueda pensar más. La mujer se dirige hacia ella y se dirige a ella por su nombre. En el momento en que la mujer dice que ha escuchado mucho sobre ella dentro de su cabeza, el pánico comienza a aumentar y se pregunta lo que esta mujer podría saber de ella. El pensamiento rápidamente la lleva a otra conclusión: si esta mujer es realmente la novia del director ejecutivo, entonces, él le hace darse cuenta de que ha estado fingiendo ser su novia todo este tiempo. El miedo a ser la mujer que fue expuesta le golpea duramente y ella imagina que la mujer ataca si la verdad sale a la luz. Mientras estos pensamientos corren a través de su mente, las puertas del ascensor se abren y los dos salen juntos a Edud. ¿De dónde se encuentra sin saber qué hacer a continuación? Incluso tiene el derecho de caminar entre ellos al ver a Sun Ho parado al lado de la mujer, que hace que el corazón de Sae se hunde. Se dice a sí misma que hay un límite a lo mucho que puede seguir engañándose desde el principio. En ese momento, la señora Sun Ho se acerca a Sae y le pregunta por qué está parada allí. Le dice que deje de tardar y entre con él. Hablando claramente de no entender la situación que ha imaginado. Antes de que pueda decir más, la mujer se ríe ligeramente y se vuelve hacia Sae. Ella comenta que Sae no debe estar acostumbrada a verla así, su tono relajado y divertido en lugar de hostil mientras habla. La confusión tiene sentido ya que solo se han pasado brevemente en casa de la señora. Ella le pregunta a Sae si se acuerda de ella ahora, escuchando que los pensamientos de Sae se detuvieron abruptamente. Se da cuenta de que la mujer había estado en la casa de la señora antes de que la verdad la golpeara a la vez y se aclara dolorosamente. Supuso que en el ascensor estaba completamente equivocada. Abrumada por la vergüenza, Sae inmediatamente se disculpa por su malentendido, admite que se saltó a conclusiones y malinterpretó la situación por completo. La tensión que creó se disuelve en la incomodidad y baja la cabeza con un poco de insensatez por dejar que su imaginación se volviera salvaje. Después de poco tiempo, mientras la mujer se prepara para antes de irse, le dice a Sun Ho que volverá a pasar por la noche. Sun Ho responde inmediatamente que no es necesario, dice que puede cuidar sus propias comidas y le pide que no se moleste. La mujer duda y menciona que la señora Sun Ho aclara firmemente que esta es su manera de decir que es innecesario y le pide que transmita ese mensaje claramente, que la mujer acepta. Dice que entiende sus palabras y dice que antes de irse le recuerda que cuide bien de su salud y se dirige respetuosamente a él. Como el joven maestro, una vez que la mujer se ha ido, Sae se vuelve a Sun Ho con una decepción visible, que le pregunta por qué le dijo que no viniera, añadiendo que la comida había sido increíblemente deliciosa. Sun Ho responde con calma que no deben dejar que los comestibles se pierdan. Él sugiere que cocinen y coman juntos en vez de Sae está de acuerdo de inmediato y dice que deben cocinar juntos. En ese momento en que el teléfono de Sae comienza a sonar, pero ella no se da cuenta de que la escena se mueve brevemente fuera, mostrando a la madre de Sae y a su hermano menor en camino. Después de entrar en el edificio, su madre llama de nuevo a Sae y se queja de cuánto tiempo le tomó para responder a sus preguntas. Sae está en este momento y Sae responde con sorpresa preguntando si ya han llegado. Dice que está en casa y abrirá la puerta. Su madre le dice que no se preocupe y dice que está entrando ahora después de terminar la llamada. Sae se vuelve a Sun Ho y le explica que su madre ha llegado para que salga un poco. Sae acepta y dice que volverá antes de la cena para que puedan comer juntos. Mientras Sae se va, se siente nerviosa y comienza a pensar en sí misma, que se pregunta por qué su madre de repente vino y si la señora le dijo algo a ella, que se sorprende que incluso la madre se preocupara tanto por ella. En la imaginación de Sae, la puerta del ascensor está abierta y su madre sale y su madre la mira de cerca y le pregunta si está bien, comprobando si hay lesiones graves. Sae responde que está bien y solo tiene unos pocos moretones. Su madre insiste en que nunca se puede tener demasiado cuidado. Su madre dice que cuidará de Sae por ahora y menciona que trajo puré. Le dice que venga adentro para que pueda calentarlo. Sae acepta. Silenciosamente, repentinamente, Sae vuelve a la realidad al darse cuenta de que nada de eso realmente sucedió y que la puerta del ascensor está abierta de verdad y su madre y su hermano salen. Su madre inmediatamente la reprende por simplemente estar allí y le dice que ayude a Sae-jun a llevar las bolsas. Sae-jun mira alrededor del lugar y reacciona con incredulidad. Para conseguir un lugar como este, su madre lo corta y le dice que es suficiente.
Le recuerda que él también vivirá aquí y le pregunta cuál es el problema y Sae-Jun murmura que todavía es molesto que Sae haya estado viviendo solo en un lugar como este que Sae le responde diciendo que no puede decir cosas como esas después de todo lo que ha hecho por él su madre. Inmediatamente ella dice que su hermano pequeño solo está hablando por preocupación por la familia y le pregunta por qué Sae le está golpeando. Luego le dice a Sae-Jun que venga y le dice que una de las habitaciones es suya. Su madre le dice que se detenga y le dice que debe centrarse en sí mismo. Agrega que ella está más que feliz mientras él esté bien escuchando todo esto. Sae siente que un peso tranquilo se instala dentro de ella. La escena luego se desplaza a otro lugar mostrando a la madre de Sun-Ho descansando. Sun-Ho le pregunta qué pasa, cómo logró llamar y si se siente bien. Sun-Ho le dice que sus recuerdos han regresado a su madre. Reacciona con shock y pregunta si eso es verdad. Llegaron los grandes artículos de Sae-Jun que debían ser recibidos y organizados correctamente y que debían ser llamados una vez que todo estaba arreglado. Pero Sae se negó a explicar que no quería hacerlo y que no podía dejar que Sae-Jun entrara en la casa sin el permiso de la señora, una respuesta que inmediatamente enfureció a su madre, quien cuestionó duramente su desafío antes de reprimirla. La madre de Sae se volvió a su hija y la enfrentó acusándola duramente de terminar constantemente cada oración con la palabra señora y cuestionando si realmente era tan devotada, incluso burlándose de la idea de que podría volver a hacer. Myung-Jun le pidió que le hiciera una conferencia, mientras que Sae negó haber hecho tal cosa solo porque su madre insistiera en que Myung-Jun misma lo había dicho, lo que presionó a Sae a preguntarse si esa acusación era realmente todo lo que su madre tenía que decir, ya que los recuerdos se inundaron de cómo Myung-Jun la había abrazado estrechamente simplemente porque le había herido, mostrando una especie de afecto materno que se sentía más profundo, más sincera que cualquier otra cosa que Sae hubiera recibido en su casa. Abrumada por esos recuerdos y la confrontación actual, Sae exigió que su madre al menos mirara las heridas en su cuerpo, afirmando que la mayoría de los padres se sienten agradecidos cuando sus propios hijos no se sienten gravemente heridos y se sienten molestos cuando otros niños se sienten heridos. En frustración y desgarro de corazón, preguntándose por qué siempre había sido ignorada, su madre, murmurando amargamente bajo su aliento, habló sobre la dificultad de criar al hijo de otra persona y luego de alguien como ella, Sejun, y palabras que encendieron la ira de Sae mientras gritaba que ella había pagado personalmente la matrícula de Sejun, sus cuotas académicas e incluso el coche que conducía, todo con su propio dinero, exigiendo saber qué más esperaba de ella y que la hacía menos digna. Sejun, en respuesta, su madre gritó que Sae había sido un error desde el momento en que nació y la culpó de que todo se detuviera abruptamente como si fuera golpeado por el peso de sus propias palabras, dejando a ambas madres cerrando los dientes y continuando gritando que su vida había sido un infierno desde entonces. Sae nació niña y todo lo que tenía ahora era gracias exclusivamente a Sejun y no a Sae, lo que hizo que Sae se desmoronara en lágrimas incontrolables mientras su madre le suplicaba que dejara de hacer las cosas difíciles y simplemente hiciera lo que se le decía. En ese momento tenso, Sun-Ho apareció y casualmente llamó a Sae diciendo que tenía hambre y quería cenar, lo que asustó a su madre. Al preguntarle quién era, Sae lo presentó como el director, lo que llevó a su madre a reconocerlo como alguien relacionado con Myung-Jun, a quien había visto varias veces antes de mencionar vagamente a su madre como una amiga antes de insistir en que era tarde y que debía irse en lugar de cumplir. Sun-Ho calmamente tomó la mano de la madre de Sae y la guió hacia afuera, ignorando su solicitud de esperar y hablando y con un frío y inmutable destello dejó en claro que no tenía nada que decir o oír. Cerrar la puerta firmemente en su rostro antes de volver a decir y decirle que debían ir a su habitación. Sae, todavía llorando con la cabeza bajada, dijo que no quería pensar que sus vacaciones acabarían pronto y que debía vivir por separado, convenciéndose de que podía. Simplemente la llamó cuando la necesitaba, mientras lamentaba haber visto un lado tan fracturado y vulnerable de ella. Pero Sun-Ho de repente la levantó en sus brazos y la sorprendió mientras protestaba y calmamente le recordó que tenía hambre y que una vez había dicho que se sentía sola cuando comía sola, pidiéndole que se quedara a su lado, lo que finalmente hizo que Sae se aferrara a él y llorara suavemente contra su pecho mientras la llevaba. A medida que la noche se profundizaba, Sae más tarde se sentó sola en el sofá, atormentada por las palabras de su madre de que había sido un error desde el momento en que nació. Al darse cuenta de que no podía dormir y aceptar que después de todo lo que había sucedido era natural reconocer que soportar todo solo habría sido insoportable, como la narrativa suavemente tras pasar 2 horas antes en la casa de Sun-Ho, terminó su ducha y se sintió refrescada. Se dio cuenta de un conjunto de pijamas bien preparados y se preguntó si el director los había dejado allí para ella. Luego se los puso y se fue a la cocina, donde vio a Sun-Ho cocinando y se dirigió suavemente a él y lo escuchó preguntarle si había terminado de ducharse mientras interrogó de cocinar cuando ella misma podría haberlo hecho solo para que él la tranquilizara de que estaba bien, ya que él cocinaba también, y para decirle que esperara en la mesa, que ella acordó sin rechazar.
Luego le preguntó si realmente estaba bien que ella usara el pijama y donde había encontrado incluso la ropa de mujer, y cuando le explicó que un amigo le la había dado como regalo y le preguntó si ella no le gustaban, se rió ligeramente y dijo que eran del tamaño perfecto, increíblemente suave, guapa y muy cómoda, agradeciéndole sinceramente, lo que le hizo notar que se veían bien con ella y llamándola de una manera que se sentía suave y personal. En ese momento tranquilo reflejaba que el sentimiento, el movimiento en su pecho era extraño en comparación con cualquier cosa que hubiera sentido antes, y se preguntaba si esto era lo que realmente significaba ser amado, incluso cuando una sombra de duda cruzaba su mente de que una vez que el director recuperara sus recuerdos, probablemente todo llegaría a su fin. Luego se sentaron juntos para cenar con Sun Ho, preguntándose si la comida sabía bien y respondiendo que era incluso más delicioso que la comida que uno podía comprar afuera, y cuando la historia volvió al presente se encontró deseando que esta frágil felicidad pudiera durar un poco más. Mientras la somnolencia lentamente la alcanzaba, Sun Ho notó que dormía incómodo y comentó y explicó que debe haberse quedado dormida mientras estaba perdida, y pensó en el final de sus vacaciones y en lo que ella pensaba. A partir de entonces, solo tendría que hacer que Sun Ho le dijera con calma que no tenía que preocuparse porque fue despedida a partir de ese mismo día. Una declaración que la sorprendió y envió sus pensamientos en espiral mientras se preguntaba por qué la despidiera tan repentinamente, cuestionando si era porque o porque todo había sido una especie de prueba, recordando sus palabras anteriores sobre la soledad. La señorita Joné, el regalo y todos los extraños acontecimientos que se habían desarrollado sin poder retenerse, dijo que exigió saber por qué la despidió de repente, lo acusó de probarla y sospechando de motivos ocultos. Cuestionó si incluso su pérdida de memoria había sido una mentira disculpada mientras reconocía que él la había salvado y sufrido por ella, pero insistió en que la decisión era demasiado repentina, hasta que Sun Ho preguntó tranquilamente si esto era suficiente prueba para dejarla confundida mientras se acercaba profundamente al momento de atraerlos a ambos. Mientras las emociones abrumaban la retención mientras sueltaba sus ropas, sus sentimientos de que podría odiarlo dejaron claro que se detendría inmediatamente si ella no lo quería y que su silencio significaba aceptación, mientras él continuaba desnudándola, llevando la escena a un cercano íntimo, cargado, lleno de emociones no resueltas, vulnerabilidad y el peso de las elecciones que ya no podían ser ignoradas. Con su madre revelando con calma que la verdad es que ya había recuperado todos sus recuerdos desde el principio, sorprendiéndola mientras ella reacciona con incredulidad y lucha por entender por qué continuó fingiendo tener amnesia, mientras que explica que había sido una decisión impulsiva arraigada en escuchar una conversación entre ella y estoy diciendo que le molestó profundamente incitar. Su madre se dio cuenta de que había escuchado todo lo que ella había dicho, dejándola nerviosa. Mientras trataba de justificarse, mientras que Sun Ho afirma que puede adivinar el motivo y sugerir que el tiempo de proponer que hablen correctamente una vez que llegue a casa e instruirla a cancelar todo el plan de contratación, ya que la posición de contrato temporal de 3 meses ya no es necesaria después. La escena se mezcla en un momento íntimo y romántico que se desarrolla entre Sun Ho y Sei, donde Sei reiteradamente deja salir sonidos suaves y lo llama director gerente, aferrándose a él emocionalmente solo para que se revele que toda esta secuencia es en realidad la imaginación de Sun Ho volviendo a la realidad, mientras Sei calmamente declara que ella está realmente bien y le pregunta honestamente por qué ella es despedida, a la que responde que la razón por la que fue contratada ha desaparecido y que no se necesita más explicación que lleve a aceptar la decisión de retirarse brevemente porque hay artículos que necesita regresar a la compañía, mientras refleja internamente que después de lo que el hijo de Sun Ho pasó por conceptos como género o sexualidad puede que ya no importe, y con ese pensamiento ella dice que lo verá más tarde y se va, después de lo cual Sun Ho exhala profundamente en alivio y piensa en sí mismo que casi cometió un error al notar entonces que su madre le ha llamado 13 veces, lo que lo lleva a preguntarse si realmente se golpeó la cabeza, ya que ver la expresión perturbada de Sei provocó una reacción tan inesperada dentro de él. Al darse cuenta de que podría haber dicho simplemente que nunca se había sentido mal, perdió su memoria y simplemente estaba jugando por molestia, preguntándose por qué vacilaba y por qué se comportaba tan diferente a su yo habitual, reconociendo que sus sentidos están completamente enfocados en ella y que estas reacciones son la respuesta clara a sus sentimientos, preguntándose si lo que está experimentando ahora es la misma emoción y concluyendo que necesita averiguar cómo. La escena abruptamente se cambia a Sun Ho para golpear a alguien contra una pared, lo que hace que el hombre entre en pánico y se dirija a él como director general, mientras que en el mismo momento dice que vuelve a abrir la puerta mientras se pregunta por qué dejó su teléfono atrás y se preocupa por la posibilidad de que él pueda estar tomando una ducha solo para congelarse en shock al ver a Sun Ho parado peligrosamente cerca de otro hombre, con el propio Sun Ho también visiblemente conmocionado, que llevó a los tres a sentarse más tarde rígidamente en el sofá mientras Sun Ho pregunta severamente al hombre Jian sobre los defectos encontrados en un envío que salió de Inchan y confirma que los documentos en cuestión son del lado de Jian, con Jian afirmando esto mientras dice que internamente se pregunta por qué ella está allí, incluso ya que solo vino a recuperar su teléfono y se fue inmediatamente, y la narración se remonta brevemente a momentos anteriores,
Cuando se dijo que se rió incómodo después de presenciar la escena agradeciendo a Sun-ho por abrir la puerta explicando que había dejado su teléfono rápidamente encontrándolo alegremente anunciando su descubrimiento y, apresuradamente sugiriendo que se fuera mientras se les decía incómodo que disfrutaran de su noche solo para que Sun-ho abriera silenciosamente sus ojos y el movimiento para que ella se sentara saliendo no tenía más remedio que obedecer y regresar al presente, donde los pensamientos de Sei vagan mientras se fija en la idea de que esos dos deben ser amantes y se pregunta cómo se conocieron, mientras que Sun-ho instruye a Hyun a transmitir pedidos para aumentar la producción de la fábrica para asegurar los bienes de exportación. Hyun responde que ya se ha puesto en contacto con ellos, pero afirman que cumplir con la cantidad inmediatamente será difícil de pedir. Sun-ho decide que él mismo visitará la fábrica y les ordena a ambos que vengan junto con Hyun aceptando después de lo cual Sun-ho se va y dice protestas de que fue despedida y se pregunta por qué debería ir mientras Hyun respetuosamente confirma su identidad como la señora dice incitando a decir que lo reconozca como el gerente de sección Hyun y aclara en voz alta que ella no está absolutamente involucrada en la gestión, insistiendo de ninguna manera en que no hay necesidad de preocuparse y declarando incómodo que él y el director gerente se ven bien juntos antes de excusarse por dejar a Hyun visiblemente confundida, ya que la escena siguiente muestra a la directora parado frente a un espejo preparándose alegremente preguntándose por qué se va incluso si ha sido despedida, señalando que sus moretones deben ocultarse lo suficientemente bien ahora recordándose a sí misma que, dado que estará junto a un director general de alto rango, debería prestar atención a su apariencia y preguntarse si volverán por la noche solo para que escuche voces familiares mientras se acerca a la puerta escuchando una conversación sobre cuando se tomó una tarjeta clave y alguien declarando casualmente que se están moviendo y comenzando hoy incitando a decir abre la puerta y encuentras a su madre y a su hermano Saeyun parados allí con Saeyun regañándola por no responder a las llamadas de su madre, mientras que su madre admite que estaba nerviosa el día anterior y, desafortunadamente, afirma que no suele ser así, y instruyéndoles a no ponerse en contacto con ella mientras Saeyun responde que ella es la que no responde a las llamadas y culpa injustamente a su madre a medida que la escena se transfiere para decir que viaja en un viaje de negocios con Sun-ho y Hyun con Hyun sugiriendo una comida cerca de Sun-ho respondiendo que hará una reserva para que puedan comer inmediatamente después de que el horario termine activando las palabras anteriores de su madre, acerca de que no suele ser así lo que la hace suspirar tranquilamente mientras Sun-ho descarta la tensión y dice que refleja que es la primera vez que ve al director ejecutivo trabajando y que él es completamente diferente de cómo está en casa reconociendo rumores, de que obtiene el trabajo a través de conexiones, pero comprendiendo que son solo rumores reconociendo cuán diferentes son realmente sus mundos que están llegando a la conclusión de que este será el último día en que tendrá que preocuparse por algo de esto mientras bebe más. Y checa si está bien diciéndole que se refresque con Sa insistiendo en voz alta que está totalmente bien y sugiriendo con entusiasmo otra ronda ya que el trabajo resultó bien apuntando emocionadamente hacia otro lugar, instándoles a apresurarse, haciendo que Hyun sonriera incómodo al director ejecutivo que le dice que vaya al auto mientras se la llama repetidamente para decirlo mientras ella se pierde en pensamientos preguntándose por qué todavía siente arrepentimiento, a pesar de que se decidió recordándose a sí misma que fue despedida y descubrió el secreto del director ejecutivo y que todo ha terminado verdaderamente ahora mientras Sun-ho intenta llamar. Solo para que Sae vuelva a sonreír, se dirija suavemente a él como director general y le pida que hable un poco, dejándolo completamente aturdido a medida que se retrasa el momento en que se desarrolla la siguiente escena. Si la madre de Jun se prepara para salir de la casa recordándole que coma correctamente antes de salir y si Jun responde diciéndole que llame una vez que llegue, lo que le incita a advertirle del frío e instarle a irse de vuelta dentro antes de subir al autobús y dejarlo solo. Si-Jun recuerda la humillación que sintió cuando Si-Hwa le había dicho que nunca más se contactara con ella y la ira se despierta ya que cree que ella estuvo de acuerdo como de costumbre en lugar de hacer las cosas incómodas en ese momento una chica se le acerca desde atrás con una sonrisa brillante llamándole y Si-Jun se confunde antes de reconocer que ella estaba en la confusión. Yo, el nuevo novato de su departamento. Explica casualmente que solo está tomando un poco de aire fresco mientras ella dice que se dirigía a casa después de reunirse con un amigo y le pregunta si vive cerca. Si-Jun menciona su oficina y en-yo expresa entusiasmo y pide ver su lugar su toque haciendo Si-Jun sonríe mientras él está de acuerdo con su brazo alrededor de sus hombros y ella sosteniendo su mano entró donde comentó lo caro que parece ser el lugar y Si-Jun lo descartó como un regalo familiar. La escena luego se trasladó a la habitación de Shin-Yu, donde Shin-Yu y Sisu se están besando y Sisu duda en admitir que nunca antes había hecho algo así, mientras que Shin-Yu le asegura que se detendrá si quiere. El director ejecutivo y la historia retrocede brevemente a una muestra anterior de Sisu-san completamente borracho disculpándose repetidamente explicando que fue despedida y ahora que alguien más puede cuidar de él ella. Planea mudarse del lugar vecino dentro de una semana. Las cosas solo empeorarán para él cuanto más se acerque a llorar. Admite que no puede hacerlo porque terminaría gustándolo demasiado. Lo que sorprende a Yui lo lleva a revelar que nunca realmente perdió su memoria recuperándola después de escuchar su conversación con su madre y elegir fingir por rencor. Aunque se da cuenta de que todo lo sabía desde el principio,
Insiste en que no puede porque cree que tiene un novio que recuerda haberlo visto abrazar al gerente de la sección Hang antes. Son-yu la tira a su regazo, desafía su creencia y confiesa sus sentimientos por ella, lo que le incita a Siwoo a admitir que eso era lo que quería oír, que se besaban una vez más, y la escena regresa al presente donde los dos crecen íntimos y pasan la noche juntos poniendo fin al largo día cargado emocionalmente. En la siguiente escena, cantando, el padre de Yu se muestra hablando en privado con el gerente Hang, reconociendo que pasó por un momento difícil el día anterior, mientras que el gerente Hang explica que el director general manejó todo y que simplemente actuó como el conductor si el padre de Hua lo presiona sobre la tarea que le había asignado, y el gerente Hang informa que no hay nada notable hasta el momento que tranquiliza al presidente, que luego le instruye a mantener el asunto en secreto de la señora y hace una última solicitud, a la que el gerente Hang acepta ganar la confianza del presidente. Si el gerente Hang ha reportado algo y se entera de que Sihua está con el Bretty del viaje de negocios y no han tenido contacto desde que se ha vuelto cada vez más ansioso e incapaz de esperar, Miang le pide que se le deje temprano y sale del automóvil, donde inesperadamente se encuentra con Ai-jon, quien le explica que vino a ver a Si-hun y decidió comprobar Sihua, lo que llevó a Miang a sugerir. Fueron a un café juntos, mientras allí Miang cuidadosamente pregunta si Ai-jon ha escuchado algo sobre Sihua, deseando continuar sus estudios, expresando su preocupación de que cuidar a Si-hun podría impedirle perseguir sueños más grandes, mientras insiste en que sus intenciones provienen de reconocer a Sihua como una niña excepcional. Ofendida internamente, Ai-jon interpreta esto como un insulto a su hijo y se pregunta amargamente si es por eso que Sung-yu actuó de la manera que lo hizo, dejando a Mian confundido. La escena luego se corta a Sihua despertar más tarde, estirándose y sufriendo, confundido por su cuerpo dolorido, hasta que los recuerdos de la noche anterior con Sung-yu se inundaron, dejándola avergonzada, sorprendida y tratando desesperadamente de convencerse de que todo era un sueño. Sus pensamientos se interrumpen hacia ella cuando Sung-yu regresa del baño y con calma confirma que no fue un sueño. Sentado a su lado, Sihua oculta su rostro con vergüenza e insiste en que fue un error. Borracho, Sung-yu responde señalando que fue ella la que lo llevó allí, desafiando con molestia su reacción, golpeando suavemente la cabeza y cambiando el estado de ánimo preguntando sobre el almuerzo, ya que Sihua afirma que no tiene hambre. Sin embargo, Sung-yu pone a prueba su determinación jugando, deslizándose la mano debajo de la manta y inclinándose más cerca, recordándole que todavía hay tiempo antes del check-out y sugiriendo que lo pasen juntos. A medida que el momento se prolonga, se vuelven a acercar una vez más, y aunque Sihua se siente avergonzada al principio, ella también lo quiere y los dos se vuelven íntimos una vez más. Ai-jon responde con una sonrisa incómoda, explicando que solo lo vio brevemente y sintió que el hijo de Young había estado cuidando bien a Sai, probablemente porque reconoce sus habilidades. Mientras que añade que ella entiende bien los sueños de Sai y está pensando en todo cuidadosamente. Mis jóvenes se disculpan por hablar fuera de turno después de volver a conectar, admitiendo que pensaba lo mismo. Pero una vez que llegó a casa, apretó su puño en enojo preguntándose qué le dijo Sai a Ai-jon. Y sintiendo que algo está pasando claramente con el hijo de Ai-jon también, mientras se preguntaban si posiblemente podrían salir más tarde si el padre de Hua habla con Ha-jun, quien deshace de su preocupación, y ellos, reflexionando sobre los niños que salen de casa con Ha-jun insistiendo en que dejarlos ir también es una forma de amor y instándolo a encontrar un esposo adecuado para Sihua, alguien común con quien pueda vivir pacíficamente. Dejándolo sin palabras, la escena luego se mueve a Sihua y Sung-yu montando el ascensor, mientras Sihua reflexiona sobre lo mucho que ha sucedido en solo 2 días y se pregunta si las cosas se están moviendo y si realmente están saliendo, cuando Sung-yu de repente la besa profundamente. A medida que llegan a su piso, Sihua lo sigue, todavía sorprendido pero convencido de que están saliendo, hasta que Sung-yu se disculpa por el lío y sugiere ducharse juntos, provocando que una Sihua avergonzada insista en que duermen por separado, ya que su hermano menor está en casa deseándole una buena noche mientras se va pensando extrañamente vacío. Su tiempo con Sung-yu se siente como un sueño, que escucha un sonido de gemidos, que investiga y se sorprende al ver a su hermano teniendo relaciones íntimas con una chica, solo para que Sung-yu aparezca detrás de ella y cubra su boca para mantenerla en silencio. El cliente se detiene un momento y le pide que espere, luego saca su tarjeta para pagar y, al completar el pago, su tarjeta de visita se desliza de su mano y cae al suelo. Le informa que ha dejado caer su tarjeta de visita y el hombre le agradece y la recupera, mientras Hee-young mira la tarjeta, ve el nombre del grupo Taesong impreso en ella. Este detalle llama su atención y ella reacciona internamente con sorpresa al darse cuenta de que esta es la misma empresa donde su amiga sí trabaja. Allí también confirma que el pago ha pasado con éxito a través del cliente. Responde que si es así, podrían haberse cruzado los caminos en algún momento. Hee-young aclara que su amiga solo ha estado trabajando allí por un corto periodo de tiempo, explicando que si ha sido un pasante solo un par de meses. Al escuchar esto, el cliente pregunta si se refiere a los ojos de MC. Hee-young se extiende en el choque y inmediatamente confirma que esto es correcto,
internamente asombrado de cómo pudo saber. El hombre explica que sí es la única contratación reciente y que ya se ha hecho conocida dentro de la compañía. Young se sorprende de esta revelación y se pregunta por qué si sería famosa. Ang, el gerente de la narrativa, luego fluye a la siguiente escena de transición al apartamento de Si. Más tarde ese día dentro del apartamento, Si es testigo de su hermano Si-hun en una posición íntima con una mujer. La vista la abrumó y ella comienza a llorar. En ese momento Su Hee llega de detrás de ella y trata de calmarla mientras Siwa lucha por componerse. Ella interiormente pánico al darse cuenta de que cuando el director gerente la ve en un estado tan vulnerable y humillante que piensa en cómo esto podría haber sido evitado si hubiera llamado de antemano o si hubiera cerrado la puerta delantera antes de creer que entonces no la habría visto. Así como si se limpia sus lágrimas, Soo-hun suavemente se limpia sus lágrimas, así como consolarla y asegurándola de que no es su culpa. Mientras tanto, Si-hun y en él continúan su comportamiento íntimo que solo aumenta la tensión. Soo-hun, ahora visiblemente enojado, se acerca a ellos y se enfrenta a Soo-hun. Él exige saber por qué Si-hun está allí, lo que está haciendo en él apartamento, cómo logró entrar cuando el propietario no está en casa y por qué está allí a una hora tan tardía. También señala que Si-hun ha traído a un extraño al apartamento. Tanto en él como en Si-hun están sorprendidos y avergonzados, gritando de sorpresa. Si-hun reacciona con confusión y enojo, cuestionando cómo Si-hun llegó hasta allí. En él se vuelve a Si-hun en incredulidad, acusándolo de mentirle al afirmar que el apartamento era suyo. Una mentira. Si-hun se pone visiblemente frustrada a medida que la situación se desprende de control, furiosa y humillada, en que se pone rápidamente su ropa y sale de su apartamento. A medida que ella se va, ella consulta a Si-hun, llamándolo patético y expresando lo humillante que es la situación para ella. Ella hace. Está claro que ella no quiere que él vuelva a ponerse en contacto con ella después de que Eun-ye se vaya. Si-hwa habla con Soo-hun pidiéndole que le dé un momento solo para que pueda hablar con su hermano. Soo-hun está de acuerdo y se sale a darles privacidad. Si-hwa luego se acerca a Soo-hun y le dice firmemente que volverá a la casa de la familia al día siguiente. Soo-hun reacciona defensivamente preguntando por qué y acusando a Si-hwa al estar enojada, simplemente porque trajo a una mujer a tener relaciones sexuales. Afirma que Si-hwa no es inocente, señalando que ella dijo que volvería el día anterior pero llegó un día más tarde. Cruelmente sugiere que su retraso debe haber sido porque estaba durmiendo con otro hombre y le dice que conozca su lugar. En ese momento Si-hwa pierde el control y golpea a Si-hun duro a través del rostro de Si-hun. Reacciona con indignación exigiendo cómo se atreve a golpearlo. Si-hwa grita de nuevo afirmándose y declarando que Si-hun es el que necesita saber su lugar. Se enfrenta a él acerca de cómo ha vivido toda su vida haciendo lo que él quiera, que es por lo que tiene tanto derecho a expresar cuando dolorosamente se le ha dejado claro a ella que su madre solo tuvo ojos para él. Ella explica que salió de casa y mantuvo su distancia porque creía que al hacerlo su madre podría venir a buscarla, echarla de menos y finalmente preocuparse por ella. A medida que sus emociones se extienden, Si piensa tristemente en cómo ella creía que su madre finalmente comenzaría a amarla solo para darse cuenta de que este dolor es todo lo que recibió. Al final reflexiona sobre cómo su vida el infierno era cada día, simplemente porque nació una niña dominada por la amargura y el dolor. Le dice a Si-hun que realmente le envidia, luego deja en claro que nunca quiere volver a verlo y se aleja de él. Si-hun se queda solo y se derrumba en el sofá en frustración. Su mente, sobre todo su admisión de que le envidió y su declaración de que no quería más contacto molestos y conflictivos. Si-hun piensa en sí mismo que si ella es celosa entonces debería tomar un descanso de todo esto. Fuera de su habitación, apoyándose contra la puerta, Son-yu se le acerca y le pregunta si está bien. Si le pide que finge que no vio nada de lo sucedido. Le dice que enviará a su hermano a casa a limpiar su desorden y salir del apartamento ella misma. Si-hun le dice que puede quedarse allí, pero Si-hwa responde con una débil sonrisa y se niega. Ella explica que esta vez todo está perfectamente clara para ella y que no es la persona adecuada para este lugar, que reflexiona sobre cómo la gente tiende a adaptarse más fácilmente a las cosas buenas, como es más fácil pasar de un lugar malo a uno bueno que de un lugar bueno a uno malo. Si-hwa está acostumbrada a cualquiera de ellos. Si-hwa dice que es demasiado fácil. Una quinta parte de él realmente merece disfrutar de las cosas mucho mejor que es. Y le dice que no se preocupe por ella, pidiéndole que entre y descanse sin poder ocultar su preocupación. Si-hun-yu le pone suavemente las manos sobre las mejillas y expresa que no puede evitar preocuparse en una situación como esta. La siguiente escena continúa sin problemas. Repentinamente ansiosa, le pregunta si Si-hwa causó algún tipo de problema en la empresa. Rápidamente agrega que la tienda está cerrando pronto y le pide que espere un momento. De la forma en que sigue haciendo preguntas cada vez más personales, Ji-hun siente que Si-hwa debe estar haciendo bien. Gerente Han pausa
Cuestiona los trabajos a tiempo parcial que señala que si Sihua estaba recibiendo las becas debería haber tenido cierta libertad financiera. Y se pregunta si le pasó algo difícil a Ji-hun y luego pregunta directamente al gerente Han por qué le está preguntando todas estas cosas que duda antes de pedirle que lo mantenga en secreto. Sin embargo, ella también piensa en el hecho de que si ya está en una relación con el hermano mayor de Sihuayo sintiendo simpatía que internamente siente pena del gerente Han. El gerente Han admite que probablemente todavía será difícil. Ji-hun rápidamente le dice que le ayudará, pero con cautela añade que incluso si no funciona no debe culpar su gerente. Han le agradece sinceramente y le dice que la volverá a ver la próxima vez que Ji-hun responda alegremente y le desea un viaje seguro de regreso. Mientras sale del café mientras lo mira ir Yugi-sen piensa tristemente que es desafortunado cuando el amor no puede cumplirse. Todavía está durmiendo temblando ligeramente mientras murmura que hace mucho frío. Pronto Yu abraza a su alrededor tirando de ella cerca. Sihua sonríe en su sueño y nota que se siente caliente ahora. Pronto Yu le pregunta si se siente bien. Como Sihua despierta lentamente ella de repente se da cuenta de dónde está y cuyo shock de brazos inunda sus pensamientos mientras se pregunta por qué está en los brazos del director gerente. Rápidamente se sienta nerviosa y avergonzada llamándole y reaccionando con sorpresa ante la situación. Sujuna le pregunta calmamente qué le sorprende tanto al señalar que no es su primera vez que duerme allí y luego casualmente le pregunta por qué reacciona así y si deberían haber dormido por separado. Sihua se enrojece profundamente y dice que no es lo que él piensa que ella es. De repente se asusta y le pregunta dónde se fueron sus pantalones recordándole que él claramente dijo que no haría nada la noche antes de que Sujuna respondiera con calma que no hizo nada y que fue ella quien se quitó los pantalones. La escena regresa al presente donde Sihua se encuentra congelada en shock y vergüenza al darse cuenta de que lo hizo en realidad y pronto Yu se levanta de la cama y camina hacia el baño diciéndole que los pantalones que arrojó, porque dijo que estaba caliente, están justo al lado de ella. La próxima vez que él sea el que los quite, concluirá su comentario con un tono lúdico y pervertido. Sihua acostado en su cama con su cara enterrada en su almohada sintiéndose abrumada y mentalmente repitiendo que Sihua es realmente loca mientras el pánico se arrastraba mientras se preguntaba qué hacer a continuación temiendo que Sihun debía haber descubierto que lo había golpeado y con sus pensamientos atascados en 56 la certeza que reflejaba era que solía vivir en la casa de Kate solo por la pasantía. Pero ahora que la pasantía había terminado ya no había ninguna razón para quedarse y pensar que esto la hacía sentir triste y pesada por dentro mientras se quedaba perdida en estos pensamientos. Y Junyu preparaba el desayuno. Y Sihua iba a él y se dirigió educadamente a él como el gerente. La directora explicó que había pensado en todo y que sentía que era demasiado irrespetuoso seguir imponiéndole por quedarse allí decidiendo que iba a casa y empacar algunas de sus pertenencias a las que Sihunju respondió con calma que si eso era lo que quería entonces debería ser rápida para que pudieran desayunar juntos advirtiendo que si llegaba tarde vendría a encontrar. Al escuchar esto, Sihua sonrió y aceptó y dijo que volvería mientras se encontraba fuera de su habitación. Pensó en sí misma que Siwon probablemente aún no había vuelto y que siempre ignoraba lo que ella decía. Pero ella resolvió no tener miedo y entró en la habitación solo para encontrar todo inusualmente tranquilo y limpio, lo que la hizo preguntarse qué estaba pasando y por qué el espacio se sentía tan vacío. Después de buscar a Siwon, se dio cuenta de que realmente había salido de la escena y luego se trasladó suavemente a la casa de sus padres, donde Sihun ya estaba despertando cansado y bostezando y cuando Jun le preguntó si había dormido bien respondió afirmativamente, pero preguntó qué estaba haciendo y ella explicó que estaba limpiando porque había vuelto a casa la noche anterior recordándole. En la llamada le había dicho que quería vivir en casa solo porque vivir en otro lugar era incómodo y que iba a empacar sus cosas y regresar más tarde, luego declarando sin rodeos que ella adivinaba que la verdadera razón por la que regresó era por Inse, lo que él negó insistiendo en que solo había vuelto porque vivir con Inse había sido incómodo. Aquí Jun continuó amargamente, criticando a Inse por vivir sola sin saber lo mucho que su familia estaba sufriendo, acusándola de dar un vistazo a Sihun y declarando que una vez que se fuera de su habitación para que no tuviera a dónde volver, se daría cuenta de lo preciosa que era la familia cuestionando si Inse pensaba que podía vivir allí para siempre mientras Sihun silenciosamente se preguntaba por qué su madre iba así. Luego se ofreció a asumir la tarea él mismo y le dijo que fuera a descansar, lo que le llevó darle las gracias y decir que prepararía el desayuno rápidamente para que pudieran comer primero, a lo que él estuvo de acuerdo. Aunque internamente se preguntaba si la habitación de Inse había sido siempre tan pequeña como la caja le llamó la atención y lo abrió brevemente antes de que su madre lo llamara para el desayuno. Sihua se sentó en su habitación pensando que solo había traído ropa con ella, por lo que no había mucho que empacar y mientras ella clasificaba a través de ello se dio cuenta de un traje que había comprado cuando Hyun había sugerido que se fuera en un viaje juntos al darse cuenta de que al final nunca había sido capaz de ir ni una sola vez recordando cómo después, entrando en la universidad no podía asistir a los retiros de MT. Todos los demás iban a ver cómo cubría sus estudios con becas pero tenía que ganarse sus propios gastos de vida y como una parte de ese dinero siempre terminaba por ir a su madre y con un suspiro cansado se acostó en la
cama y admitió a sí misma que le encantaría ir a un viaje relajante. En ese momento pronto apareció Hyun, simplemente le dijo que debían asombrarla mientras ella se preguntaba cómo estaba allí y le recordó que le había dicho que vendría a buscarla si llegaba tarde. Mientras ella se disculpó nerviosamente y explicó que el empaque había tardado más de lo esperado, después de lo cual se inclinó sobre ella y comentó que si ese era el caso, necesitaba decidir cómo aceptar su disculpa y luego comenzó. Besándole el cuello le hizo protestar y decir que estaba equivocada, y con molestia le dio la opción de ser castigada o ir a un viaje, advirtiendo que si no respondió rápidamente sucederían ambas cosas. Y Hua reflexionó sobre la confesión que había escuchado en la playa, recordando cómo se había preguntado si esas palabras eran sinceras, pensando en su incómodo primer encuentro, ya que, en el momento en que comenzó a observarlo, se dio cuenta de que él siempre había mantenido su guardia a su alrededor y consideró si se había vuelto más relajado desde que comenzaron a vivir juntos, recordando cómo, incluso en peligro, se puso voluntariamente en la línea para salvarla y como cuando la confundió con su amante, ella no lo negó firmemente porque la forma en que la miraba la hacía sentirse mejor. Ella cree que podría tenerlo haciendo su deseo de que esta mirada fuera real y despertar un deseo dentro de ella de conocer al director ejecutivo más profundamente, reuniendo su determinación, que dijo que quería ir en el viaje y también ser castigado. Mientras pensaba en silencio sobre los verdaderos sentimientos del director ejecutivo y después de eso empacó todo, pensando que había empacado todo, se preguntó si había olvidado algo, hasta que de repente recordó que Hyun le había enviado un mensaje y lo comprobó para ver que Hyun le había enviado un mensaje hace mucho tiempo diciendo que estaba a punto de olvidar su rostro y pidiéndole que la contactara al menos una vez. Se disculpó diciendo que tenía la intención de responder de inmediato, pero olvidó y preguntó si podía dormir el domingo por la noche, recibiendo un rápido acuerdo que la hizo sentir mal porque la respuesta vino tan rápido después de que su madre llamara. Y ver por qué pensé que su madre debe haber oído todo de Sihun, reconociendo que normalmente aceptaría la llamada pero decidiendo que no quería tomarla hoy, decidiendo no recoger y poner su teléfono en su bolso. Luego se dirigió hacia afuera. Después de prepararse, donde Sung Yu le preguntó si debían irse y ella le instó juegosamente a apresurarse, pensando que solo por hoy quería escapar de la realidad que la pesaba porque eran las primeras vacaciones de su vida en otro lugar. Sihun le preguntó si era así mientras comía, lo que lo llevó a preguntar si estaba seguro de que In Si-hwan no estaba saliendo con el hombre de al lado, del cual dijo que no sabía. Mientras que Sihun pensó que la última vez que se conocieron sentía que algo estaba sucediendo, lo que la llevó a preguntar si estaba seguro de que su hermana había dormido en casa y no había ido a la puerta de al lado, y Sihun explicó que había salido a escondidas. Mientras dormía, el joven comentó que había echado a su hermano y que estaba bien por su cuenta, ya que Sihun se preguntaba por qué su madre estaba haciendo las cosas incómodas, llamándola diciéndole que no fuera así y que extrajera más manzanas para él, lo que ella aceptó hacer más tarde si se le veía durmiendo en el coche, hasta que Sung Yu la despertó y ella reaccionó con sorpresa preguntando si habían llegado, mientras él a su manera y mientras él suavemente acariciaba su cabello y le decía que eso era bueno. Al tiempo que insinuó que ella no podría dormir esa noche, se enrojeció y admitió que no sabía lo que provocaba su suavidad. Se rieron antes de bajar del coche. Saliendo, Sihua se maravilló de los alrededores pensando que era su primera vez en un lugar como este y preguntándose dónde estaban, y cantando Yu explicó que estaban en Yangpyeong, diciendo que originalmente tenía la intención de ir a una villa en Gongwon-do, pero repentinamente recordó este lugar donde solía venir a menudo como un niño. Justo cuando un anciano se acercaba, saludó al joven maestro pidiendo disculpas por la limpieza que todavía estaba en curso y sugiriendo que tomaran un corto paseo mientras ofrecían cuidar sus pertenencias, y Kantoyu respondió que se había puesto en contacto con ellos a corto plazo y les pidió que tomaran su tiempo e informaran a la mujer de la limpieza, lo que le agradó al anciano, que señaló que era la primera visita de Kantoyu desde la ceremonia. El presidente había fallecido y prometió visitarlo a menudo, agradeciéndole su bienvenida. Mientras que Sonju dijo que seguramente se mantendría en contacto después y comentó que debe haber pasado un tiempo desde que había venido allí, y reflexionó que probablemente habían pasado más de 10 años desde que solía venir a menudo con su abuelo, admitiendo que probablemente no se hubiera atrevido a venir solo y fue agradable tener a alguien con él, con un pensamiento que se prolongó en el aire. Mientras ella le tomaba la mano y le pedía que le mostrara el jardín, que él aceptó hacer la escena y luego se trasladó a la cabaña del presidente, donde Miang sugirió que descansara ya que era el fin de semana, pero dijo que había algo que debía mirar y que pronto terminaría llevándola a sugerir que pasaran un tiempo solos juntos por primera vez en un tiempo desde que su más joven había salido con amigos, y él estuvo de acuerdo y sugirió que se tomara un vaso de vino, lo que la llevó a prepararlo. Y después de que ella se fuera, el presidente recibió una llamada informándole que Suyu había ido a Yangpyeong con Imse, sorprendiéndolo mientras reaccionaba con incredulidad al escuchar la noticia y caminaba por el jardín con Suyu a lo largo del río, mirando alrededor con emoción y expresando cuánto ella realmente le gustó el lugar, y cuando mencionó que era la segunda persona a la que había traído allí, la palabra la golpeó profundamente y la congeló mientras se preguntaba quién era la primera persona, que notaba lo extrañamente triste que parecía su rostro y sospechaba que la primera persona que debía haber sido la que había estado llamando en su sueño, probablemente su primer amor, ya que simplemente pensar en ellos parecía. Suyu la tranquilizó con una sonrisa suave de que la primera persona había sido un amigo que le hacía hinchar las mejillas, e insistió en que no había dicho nada. Aunque él señaló con molestia que ella parecía curiosa mientras ella se acurrucía interiormente preguntándose si la gente realmente hacía tales expresiones tristes al hablar de un amigo, especialmente de alguien había pedido con tanta pasión en su sueño, que el estado de ánimo se retrasó cuando Suyu recibió una llamada informándole que la limpieza estaba terminada, y Siwa reaccionó con alivio instándoles a que se apresuraran a
Regresó recordándose a sí misma que no debía pensar demasiado porque no quería arruinar el estado de ánimo después de llegar hasta un lugar tan hermoso. De vuelta a la villa, Siwa se sentó tenso en el sofá sin poder detener el sofá. El pensamiento de reaparecer sin importar lo mucho que tratara de sentirse más convencida de que la persona realmente se sentía como su primer amor. Mientras que un sirviente les informó que la comida tomaría unos 30 minutos para preparar, Suyu les agradeció y luego notó la expresión problemática de Siwa y se acercó a ella preguntándole por qué se veía tan seria y, si ella pensaba que había traído a otra mujer allí en lugar de su amigo, la incitó a negarlo con nerviosismo, mientras admitió que su rostro había parecido tan triste que había presenciado personalmente que el amigo había estado a su lado desde la infancia, que incluso habían estudiado juntos en el extranjero y que, aunque el amigo tenía un prometido, había fallecido en un año antes de un accidente y porque se amaban tan profundamente. Creía que el amigo debía haberla seguido hasta la muerte, admitiendo que no lo había entendido entonces porque no sabía qué era el amor y no creía en él hasta que conoció a Siwa, confesando que no podía parar y que no tenía intención de dejar de decirle que si dejaba ir su mano, la decisión sería suya. Esto reflejaba que, como alguien que no estaba acostumbrado a ser amado, le resultaba abrumador lo fácil que este hombre dijera que la amaba, reconociendo que todavía había muchas cosas de las que estaba curiosa, pero si realmente eran los sentimientos del director general, quería seguridad y le pidió que le prometiera que no se detendría, y asegurándole que una vez que algo estaba en sus manos nunca lo dejaba ir sin importar lo que le hiciera darse cuenta de que ella no quería dejar ir. La escena luego cambió al presidente y a su esposa Miang cenando juntos, clinching sus copas de vino, mientras el presidente comentó que no podía recordar la última vez que habían sido solo los dos de esta manera, mientras Miang estuvo de acuerdo y desde la reunión de Siwa se sentía como si las cosas se hubieran ido poniendo en su lugar una a una, haciendo que el presidente pensara profundamente mientras la escena se remontaba a antes, cuando un sirviente había informado que Siwa-yu e Im-siwa estaban juntos en Yangpyeong y les preguntó qué se debía hacer, a lo que el presidente les había instruido observar de cerca e informar inmediatamente si había un problema, destacando que la señora nunca debe averiguar más tarde, pensando que la situación era problemática, sintiéndose aliviada de que Siwa-yu no era gay como su esposa se había preocupado, pero también recordando lo que sabía sobre los padres de Im-si. Luego preguntando a Miang acerca de los padres de Im-si y qué tipo de persona estaba, aclarando su madre que se refería a Hye-jun. Después la escena regresó a la villa donde si vino. Después de tomar un baño, se sintió refrescado preguntándose dónde estaba el director ejecutivo, solo para que Sun Yu la abrazara por detrás y comentó que apenas había comido, preguntándole si estaría bien mientras respondió que no tenía hambre y que comería más tarde, lo que le llevó a decir que no tendría suficiente tiempo para eso. Sus brazos le hicieron preguntar qué estaba haciendo y a dónde iban, mientras él razonaba que, dado que ya habían comido y tomado una ducha después de venir del viaje, no quedaba nada más que hacer para que se enrojeciera y se preguntara por qué tenía que ir por ese camino, después de lo cual la acostó en la cama y le recordó que, ya que se había detenido la última vez, no debía decir que no, y cuando ella admitió que le gustaba, él le devolvió el sentimiento inclinado a besarla y los dos volvieron a ceder a sus sentimientos, continuando su intimidad juntos.